Dragon Ball empezando con el Ultra Instinto, mi novia es un ángel. 181 Broly y Majin Buu estaban reunidos, intercambiando ideas. Sin embargo, esto solo conducía a resultados cada vez más absurdos. Uno se atrevía a sugerir una idea terrible, y el otro se atrevía a llevarla a cabo. Oye, Vegeta, deja de dormir, despierta. ¿Cuánto tiempo llevas dormido? Ya amaneció. Red se acercó al rincón donde Vegeta estaba acurrucado en su asiento y le dio una patada suave y sin mucha fuerza en la pantorrilla con la punta del pie. Con esa patada, Vegeta, que había estado acurrucado en una posición extremadamente incómoda contra la pared de la cabina, se inclinó hacia un lado sin ninguna resistencia. Primero se deslizó la parte superior de su cuerpo fuera del asiento, seguida del resto de su cuerpo, que cayó rígido y recto sobre el frío suelo metálico de la nave espacial como un tronco sin huesos, emitiendo un golpe sordo y seco. Vegeta yacía boca abajo en el suelo, con el cabello revuelto, cubriéndole casi todo el rostro. Sus extremidades permanecían en la misma posición encorvada, y todo su cuerpo estaba inmóvil. La expresión de Red cambió al instante. Inmediatamente se agachó y volteó a Vegeta. El rostro de Vegeta se había vuelto de un color azul violáceo, sus labios estaban ennegrecidos, sus párpados entreabiertos y sus ojos miraban fijamente al techo sin moverse. Red apoyó la mano en el pecho de Vegeta, palpando por un instante con la palma, sin labios, sin flujo de energía. Su pecho estaba tan frío como un trozo de carne que hubiera estado todo el día en un congelador. Al ver que algo andaba mal, Broly y Buu se reunieron rápidamente. Broly se inclinó, extendiendo un dedo y lo colocado con cuidado bajo las fosas nasales de Vegeta. Espere 5 segundos, luego otros 5, antes de retirar la mano con el ceño fruncido. ¿Muerta? No hay ki en absoluto. Tampoco puedo sentir latidos. Parece que de verdad está muerto, su cuerpo está rígido. Buu también se agachó y le dio un golpecito en la mejilla de Vegeta con su dedo regordete. La cara se estremeció ligeramente al contacto antes de volver a su sitio. La piel estaba fría y rígida. ¿Esa agua ultradivina, de verdad es tan tóxica? Creí que aullaba tan fuerte porque se estaba desintoxicando, pero resulta que solo aulló hasta morir. Red abrió la boca, luego la cerró lentamente, momentáneamente sin palabras. Vegeta había muerto envenenado por el agua ultradivina. En la historia original, Son Goku también se revolcaba de dolor cuando bebió el agua ultradivina, pero al final, se apoyó en su halo de protagonista para suprimir la toxicidad e incluso aprovechó la oportunidad para desencadenar su despertar. Pero Vegeta, probablemente agotó toda su suerte en esas resurrecciones cercanas a la muerte que experimentó mientras era golpeado por Broly en el mundo sagrado de los Kai. Sin el apoyo de un halo de protagonista, algo como el agua ultradivina realmente no estaba destinada a que cualquiera la bebiera. Las toxinas habían arrasado sus vasos sanguíneos, agotando poco a poco su energía restante, hasta que finalmente, en un momento de silencio mientras estaba inconsciente, extinguieron silenciosamente su última chispa de vida. ¡Qué estupidez! Menos mal que no fui codicioso entonces, si no, el que estaría aquí tumbado sería yo. Broly encogió el cuello con un miedo persistente, mientras que su rostro reflejaba un auténtico alivio. Yo tampoco lo bebé, no porque tuviera miedo al veneno, sino principalmente porque el color no me parecía apetitoso. Era oscuro y turbio como agua lodosa. Buu enfatizó esto solemnemente, inflando su vientre redondo para demostrar que no beberlo y tener miedo al veneno eran dos cosas completamente distintas. Oye, no está muerto así como así, ¿verdad? Vegeta, despierta, deja de fingir. Broly volvió a preparar su palma y golpeó el rostro frío de Vegeta varias veces con fuertes y resonantes bofetadas. Cada golpe fue contundente, haciendo que la cabeza de Vegeta rebotara contra el suelo. El rostro de Vegeta se balanceaba de un lado a otro por las bofetadas, y una huella roja de una mano apareció en su piel azul violácea. Se trataba de un hematoma físico causado por la fuerza con la que la sangre fue empujada por el impacto de la bofetada. Pero aparte de eso, su cuerpo no reaccionó. Sus párpados no temblaron, sus dedos no se movieron y su corazón no volvió a latir. Red se agachó junto a Vegeta, mirando fijamente en silencio aquel rostro de color azul violáceo durante un buen rato. Antes, Vegeta siempre estaba acurrucado en ese asiento, su cuerpo se estremecía de vez en cuando y de su garganta escapaban gemidos roncos e intermitentes. Todos pensaban que eso era una parte necesaria de su lucha de vida o muerte contra las toxinas. Al principio, todos le prestaban mucha atención. De vez en cuando, Broly se acercaba para comprobar si aún respiraba, y Buu también se unía a la emoción en algunas ocasiones.
Pero con el paso del tiempo, su atención se fue desviando gradualmente. Al fin y al cabo, tenían que lidiar con 3 personas diminutas en la nave espacial y con un capitán furioso que gritaba al otro lado del comunicador. Pensándolo bien, probablemente fue durante algún momento en que nadie le prestaba atención que el cuerpo de Vegeta finalmente llegó a su límite, y sin poder respirar una vez más, falleció en ese mismo instante. Murió de forma tan repentina. El príncipe Saiyajin, un superguerrero con un nivel de poder de millones, había sido perseguido por Freezer, secuestrado por el Supremo Kai y había resistido innumerables golpes en el modo Berserker de Broly sin morir, y al final, murió envenenado con una taza de agua oscura, turbia y ultra divina. Realmente está muerto, suspiró Linosi suavemente, con un tono que denotaba disculpa. Lo siento mucho, acabo de darme cuenta de que la energía vital en su cuerpo se ha disipado por completo. Antes estaba distraída. Debería haberle revisado las constantes vitales antes. ¿Cómo podría ser culpa tuya? Claramente fue un error de Vegeta, no hizo caso al consejo del maestro Korin e insistió en beber esa taza de agua ultra divina. En todo caso, la culpa es de su vitalidad, que es demasiado frágil. Ni siquiera pudo soportar un poco de veneno a pesar de tener una base de millones en nivel de poder. Red se puso de pie, le dio una palmada en el hombro a Linosi y su voz se volvió suave y profunda. Hizo una pausa. Linosi, no te echa toda la culpa. Esto no te incumbe. Piénsalo, cuando insistió en beberse esa taza de agua envenenada, ni siquiera tuviste tiempo de advertirle que no lo hiciera antes de que se la bebiera de un trago. Red le tomó la mano a Linosi. MMM. Linosi se movió suavemente, aunque su mirada seguía posándose con cierto abatimiento en el rostro azul violáceo de Vegeta. ¿Deberíamos buscar un planeta para enterrarlo? No podemos mantenernos en la nave espacial para siempre. Empezará a oler mal. Deberíamos elegir un planeta con mejores paisajes, uno con montañas y agua. En la lápida podemos escribir: Príncipe Saiyajin. Vegeta murió por no escuchar los consejos. Broly se agachó en el suelo, mirando el cadáver de Vegeta, y sugirió seriamente: Espera, la esfera del dragón. Linosi levantó la cabeza de repente, pellizcando suavemente con los dedos la esfera del dragón de una estrella, del tamaño de una canica, que colgaba de su cuello, y luego señaló la esfera del dragón de 2 estrellas que Red llevaba puesta. Un destello apareció en sus ojos. Red, ¿no podemos invocar a Shenron con nuestras esferas del dragón? Shenron puede conceder cualquier deseo, así que resucitar a Vegeta no debería ser ningún problema. Estas 2 esferas del dragón son del planeta Kiril. No necesitamos reunir las 7, con 2 basta para invocar a Shenron. Capítulo 182. Linosi explica técnicas de resurrección en el acto. Simplemente siento que, usar una esfera del dragón en él es un desperdicio. Red negó lentamente con la cabeza, frotando suavemente con los dedos la esfera del dragón de 2 estrellas que llevaba al cuello, sintiendo la textura cálida y suave de la pequeña cuenta. Además, estas esferas del dragón son nuestro símbolo de amor, tú tienes una, yo tengo una, y cada una contiene la energía que nos hemos transmitido mutuamente. Esto es algo único entre nosotros, ¿cómo podríamos usarlo para un príncipe que intentó presumir y se envenenó hasta la muerte? Linosi abrió la boca, se apoyó la frente con la mano y permaneció en silencio durante un buen rato, pero no insistió más. Es una verdadera lástima, incluso si resucita, su nivel de poder sigue siendo muy bajo, y la próxima vez que se enfrente a un oponente formidable, volverá a ser derrotado. Broly se inclina pensativo, mirando el cadáver azul violáceo en el suelo. Su tono no denotaba burla, solo la constatación de un hecho comprobado innumerables veces. Normalmente, con Broly y conmigo cerca, no importa qué tipo de oponente aparezca, podemos resolverlo en el acto. Dejarlo resucitar es un verdadero desperdicio, su nivel de poder no es mucho, pero su temperamento es enorme, siempre dándose aires de príncipe. Boo rió entre dientes, se palmeó la barriga redonda, con una expresión de profunda aprobación. Linosi miró el cadáver azul violáceo en el suelo y lloró en silencio por Vegeta durante 10 segundos. Pobre príncipe Saiyajin Vegeta, el hombre ya estaba frío, su cadáver seguía tendido en el suelo, y su alma ni siquiera sabía a qué rincón del inframundo había ido a parar, y sin embargo, allí estaba, siendo objeto de chismes por parte de todos. Si oyera esta conversación, con su carácter tan testarudo, podría enfurecerse tanto que moriría de nuevo en el acto, eso no es correcto, él ya está muerto, así que estaría tan enojado que su alma regresaría del inframundo para ajustar cuentas con Boo. De hecho, como ángel, Linosi nació con la capacidad de devolver la vida a los mortales.
Resucitar a un Saiyajin que había fallecido hacía poco no le supuso ninguna dificultad técnica, el poder angelical es esencialmente un poder de creación y mantenimiento. Volver a anclar un alma en su cuerpo es simplemente una de las aplicaciones básicas de este poder. Pero el problema era que la identidad de un ángel debía mantenerse en estricto secreto durante su entrenamiento en el mundo mortal. Si un miembro regular del equipo de logística Saiyajin revela repentinamente la capacidad de resucitar a los muertos, el impacto de este evento no sería menor que cuando Broly se volvió loco en el mundo sagrado de los Kai. ¿Cómo podría usar el poder de los ángeles para resucitar a Vegeta sin revelar su identidad? Los dedos de Inoshi rozaron inconscientemente el dobladillo de su traje de batalla, con la mente acelerada. Si actuara directamente, Broly y Buu quizás no le darían mucha importancia, pero Red sin duda se daría cuenta. Sin embargo, Red en realidad ya lo sabía. Había estado fingiendo no saberlo para encubrirla. Su mirada se posó en la esfera del dragón de una estrella, del tamaño de una canica, que llevaba alrededor del cuello, luego miró la esfera del dragón de 2 estrellas que llevaba Red alrededor del cuello, y una pequeña oleada de emoción la invadió. Estas 2 esferas del dragón eran, sin duda, el símbolo del amor entre ella y Red, solo una para que cada uno la llevara alrededor del cuello, y cada una contenía la energía que el otro le había infundido personalmente. Cuando Red dijo hace un momento que las esferas del dragón eran una muestra de amor y no podían usarse a la ligera, su tono era firme, pero lo que se escondía debajo era claramente su reticencia a utilizar el distintivo único que compartirá para otros fines. Si se agotara por completo, la bola del dragón se convertiría en piedra, ¿verdad? ¿O volar hacia el cielo? En cualquier caso, si un objeto así se consume a esa forma, ella misma tampoco estaría dispuesta a desprenderse de él. Red, de repente recordé que mi padre me enseñó una vez una técnica de resurrección. Inoshi alzó la vista, sus pupilas brillaron como si acabara de desenterrar una habilidad olvidada de lo más profundo de su memoria. ¿Técnica de resurrección? Red quedó ligeramente atónito e inmediatamente dirigió su mirada hacia Inoshi. Levantó una ceja, y las comisuras de sus labios se curvaron casi imperceptiblemente. El pequeño ángel estaba improvisando una lección sobre la marcha otra vez, pero esto era exactamente lo que quería. Pero en realidad nunca lo he usado, solo recordaba los principios. No debería ser demasiado difícil, la verdad, ¿por qué no te lo enseño primero y lo intentas? Domina el ultra instinto tan rápido, así que una técnica de resurrección debería ser pan comido para ti. Inoshi continuó inventando, siguiendo su hilo de pensamiento anterior, con un tono de voz que denotaba cierta seriedad y expectación. Claro, por supuesto que tengo que aprender algo tan bueno. Al oír esto, Red se llenó de energía. Técnica de resurrección. Esto es algo que incluso Shenron necesita de las 7 esferas del dragón para lograrlo, pero un ángel puede hacerlo con solo un movimiento de la mano. En la trama original, Whis simplemente agitó la mano para resucitar a Freezer a distancia, sin siquiera sudar. Dado que Inoshi tomó la iniciativa de ofrecerse a enseñarle, no aprender una habilidad de tan alto nivel impartida directamente en su puerta sería ir en contra de sí mismo. Es perfecto para usar a Vegeta en la práctica, de todos modos, ya está muerto, así que por mucho que lo maltraten, no será peor que estar muerto. Simplemente es el accesorio perfecto para la enseñanza. ¿Técnica de resurrección? Broly también aguzó el oído, inclinó la cabeza y sus ojos estaban llenos de curiosidad. Desde hacía un momento, había estado en cuclillas junto al cadáver de Vegeta, inseparables como si custodiaran algún material importante, y ahora por fin había algo más interesante que mirar el cadáver. Yo también quiero aprender. Buu se rascó la nuca y también se inclinó. En realidad, el principio de la técnica de resurrección es muy simple, la dificultad no reside en la resurrección en sí, sino en los pasos previos. Inoshi se aclaró la garganta y comenzó a explicar con seriedad. Primero hay que encontrar el alma de Vegeta en el inframundo. Luego, usando la energía que condensas, tomando su cuerpo original como base, se reaviva la fuerza vital que queda en el cuerpo, al tiempo que se vuelve a anclar el alma en él. Una vez que el alma y el cuerpo están sincronizados y en su lugar, la resurrección se completa. Red se frotó la barbilla y lo pensó seriamente. Efectivamente era lo que había adivinado. En Dragon Ball Super, Whis simplemente agitó su cetro hacia Freezer desde la distancia, y Freezer volvió a la vida de la nada, completamente ileso. Ese efecto fue incluso más limpio y eficiente que el de Shenron. Shenron tiene que pasar por un proceso para resucitar a la gente. Tienes que reunir 7 esferas del dragón, invocar a Shenron y expresarle tu deseo personalmente. Shenron también tiene que responder con esa voz grave.
Este deseo puede ser concedido. Los ángeles resucitan a las personas con solo mover la mano de principio a fin, sin necesidad de decir mucho. ¿Dónde podemos encontrar el alma de Vegeta? Preguntó Broly con curiosidad. El inframundo. Linosi dio una respuesta definitiva y luego añadió, con un tono algo más sombrío. Sin embargo, el inframundo no es un lugar al que los vivos puedan ir cuando quieran. ¿El inframundo? ¿Qué clase de lugar es ese? ¿Hay algo bueno para comer? Broly ladeó la cabeza, con el rostro lleno de confusión. Debería ser el lugar al que van las personas después de morir, un lugar donde las almas son juzgadas y puestas en paz. Red le dio la respuesta a Linosi. Capítulo 183. Técnica de invocación de almas. Vegeta. Ven. ¿Podemos ir? ¿Podemos volar directamente allí? Broly se estaba impacientando, apretando y aflojando los puños, aparentemente dispuesto desde hacia el inframundo para encontrar a alguien ahora mismo. Existe un método más sencillo que no requiere ir al inframundo en persona, llamado técnica de invocación de almas. Linosi cambió de tema y reveló la verdadera solución. ¿Técnica de invocación de almas? ¿Qué significa eso? ¿Significa traer el alma de vuelta del inframundo? Buu continuó con preguntas curiosas, con su rostro regordete lleno de seriedad. En pocas palabras, utiliza un poder específico como ancla para fijar la posición de un alma concreta dentro de un espacio determinado. Luego, usando el cuerpo que el alma tenía en vida como referencia, la invoca con precisión desde el inframundo al mundo mortal. Una vez que llegue aquí, podemos usar la técnica de resurrección para reinyectarle la fuerza vital, y así se completará todo el proceso de resurrección. Linosi explicó su plan completo de un tirón. ¿Puedo aprender esto también? Esta era la primera vez que Red oía hablar de la técnica de invocación de almas. En la trama original, nunca había visto a Whis o a Vados usar tal habilidad. Pero teniendo en cuenta la gama casi omnipotente de habilidades que poseen los ángeles, era perfectamente lógico que tuvieran una habilidad que pudiera invocar directamente un alma del inframundo. Whis podía incluso retroceder el tiempo 3 minutos. Una simple transferencia espacial de un alma no era nada. Además, en teoría, el paso de conectar un alma del inframundo de vuelta al mundo mortal era mucho más sencillo que reparar un cuerpo que había sido hecho pedazos y luego reiniciar todos los signos vitales. La reparación corporal implicaba una remodelación a nivel físico, mientras que la invocación del alma era simplemente una transferencia de coordenadas espaciales. Desde la perspectiva del uso de la energía, esta última era en realidad más fundamental. Esto podría ser un poco difícil, la técnica de invocación de almas exige aún más pureza de poder angélico que la propia técnica de resurrección. Linosi negó con la cabeza suavemente, con tono de disculpa, mirando a Red con ojos sinceros. Déjame hacerlo primero. Cuando tu poder alcanzar cierto nivel en el futuro, Red, podrás completarlo por tu cuenta. Red lo entendió al instante. Traduciendo las palabras de Linosi significaba, que la magnitud del consumo de energía de la técnica de invocación de almas era mucho mayor que la técnica de resurrección, y su cantidad total actual de poder angélico no podía soportar este tipo de invocación de almas a través del espacio. Para decirlo sin rodeos, su poder angélico no había sido cultivado con la suficiente profundidad. El desafortunado Vegeta simplemente tuvo mala suerte con el momento. Si hubiera muerto unos días antes o después, Red podría haber completado todo el proceso de resurrección de forma independiente. No hay peligro, ¿verdad? Red dio un paso al frente, con la voz llena de una preocupación evidente. No te preocupes, Vegeta no correrá ningún peligro. La técnica de invocación de alma solo implica la transferencia de su alma y no le causará ningún daño. Simplemente estoy buscando la manera de transferir su alma sin problemas desde el inframundo a esta nave espacial. El proceso es muy seguro. Linosi respondió con suavidad, pensando que Red estaba preocupado por Vegeta. No importa si Vegeta está en peligro, ya muerto está. ¿Cuánto peor podría ser? Te pregunto si tú estás en peligro. ¿Esta habilidad consumirá tu fuerza vital o acortará tu esperanza de vida o algo así? Añadió Red rápidamente, dejando su punto aún más claro. Ah. Yo. No corro ningún peligro. Es solo usar una habilidad normalmente, como si intentara agarrar algo. No consumas energía vital ni acorta mi esperanza de vida. Linosi se quedó atónita por un instante, luego cayó un poco la cabeza, un leve rubor apareció en sus mejillas y las comisuras de sus labios se curvaron involuntariamente. En ese momento, sintió claramente que la preocupación de Red estaba dirigida a ella de principio a fin, y que no tenía nada que ver con si Vegeta vivía o moría.
Sentir que alguien la colocaba en primer lugar sin reservas provocó una calidez indescriptible en su corazón. De acuerdo, hazlo tú. Yo me quedaré vigilando. Red ascendió y retrocedió medio paso para darle espacio a Linosi para trabajar, pero no se alejó demasiado, listo para ayudar en cualquier momento. Lo intentaré ahora. Linosi respiró hondo, reprimió todos los pensamientos caóticos de su mente y levantó suavemente la mano derecha en el aire. Quebrar. Un cetro esbelto surgió del reino del vacío. El cuerpo del bastón era recto y liso, y el orbe de cristal en la parte superior era cristalino, con una luz brillante como una galaxia fluyendo en su interior. Linosi sostenía el cetro en su mano, y toda su aura cambió silenciosamente en el momento en que lo agarró. Los ojos de Broly se abrieron de par en par, su boca se abrió formando un círculo perfecto y su barbilla casi tocó su pecho. Pero también parpadeó, con su rostro regordete lleno de asombro sin disimular. Vegeta, ven. Linosi gritó en voz baja, agitando el cetro que sostenía en la mano en el aire. Una suave llama de luz blanca plateada se descendió repentinamente en el interior del orbe de cristal situado en la cabeza del bastón. La luz no era cegadora, pero tenía un poder de penetración indescriptible, como si pudiera trascender las limitaciones del espacio físico y tocar directamente ciertos niveles invisibles a simple vista. La luz dejó un tenue arco plateado a lo largo de la trayectoria del movimiento del cetro. El arco plateado permaneció en el aire durante aproximadamente medio segundo antes de disiparse lentamente. Inmediatamente después, un objeto blanco translúcido apareció de la nada en el espacio abierto frente a la consola principal. Era un alma, la parte superior del cuerpo apenas conservaba el contorno de la figura de Vegeta, y los rasgos faciales aún eran bastante claros, pero el cuerpo comenzó a desdibujarse gradualmente desde la cintura hacia abajo, y el final simplemente se convirtió en una voluta de humo flotante. El alma emitía un tenue resplandor blanco fluorescente, flotando en el aire y girando lentamente, mientras la expresión de su rostro pasaba de una confusión extrema a una sorpresa increíble. En efecto, era el alma de Vegeta, esa arrogancia tan característica del príncipe Saiyajin seguía presente. Incluso en estado de alma, su barbilla permanecía ligeramente levantada. El alma de Vegeta flotaba en el aire, mirando a su alrededor con la mirada perdida. Miró al suelo bajo sus pies, al techo sobre su cabeza, a Broly y Buu de pie a un lado, y luego a Linosi sosteniendo el cetro frente a él y a Red de pie junto a ella. Abrió la boca y todo su rostro, su alma, se llenó de confusión. ¿Acaso no estaba yo en el inframundo esperando en la fila para ser juzgado? Muy bien, ha llegado. El alma está completa e intacta. Linosi retiró el cetro, lo golpeó suavemente contra su costado y contempló su obra con satisfacción. Red, ¿por qué estás aquí también? ¿Tú también moriste? ¿Fuiste envenenado hasta la muerte por algo también? El alma de Vegeta habló lentamente, su voz ronca y etérea, poseyendo una cualidad etérea única de un alma. ¿Habló? ¿Un alma puede hablar de verdad? Esta voz suena mucho mejor de lo normal. No tiene ese tono feroz. Broly se inclinó hacia adelante, con las manos a la espalda, observando con curiosidad el alma translúcida de Vegeta de izquierda a derecha. Capítulo 184. El alma de Vegeta. ¿Así que esto es un alma? ¿Qué se siente al tocarlo? Buu fue más directo, extendiendo un dedo grueso y corto y tocando el alma flotante de Vegeta. La punta de su dedo atravesó el hombro del alma blanca de Vegeta sin encontrar resistencia. En cambio, una ligera sensación de frescor y hormigueo recorrió su dedo, como si hubiera sumergido la mano en una niebla fría y brillante. ¿Qué estás haciendo? No toques mi alma. ¡Ay! ¿Cómo puedes poner tus manos sobre algo así? Exclamó Vegeta, su alma parpadeando violentamente mientras su rostro translúcido se arrugaba. Se desplazó medio metro hacia un lado, lanzándole a Buu una mirada feroz. Vegeta, ¿y por qué tu vitalidad es tan frágil? Una sola taza de agua ultradivina bastó para envenenarte, ¿qué más puedes hacer? Siempre te jactas de ser el orgulloso príncipe Saiyajin, y sin embargo, te derrotó una taza de agua negra. Red dio un paso al frente, con los brazos cruzados sobre el pecho, y comenzó a regañarlo sin piedad. El alma de Vegeta tembló ligeramente, sus labios translúcidos se movieron, pero no pronunció ni una sola palabra. ¿Qué quiso decir con una sola taza de agua ultradivina fue suficiente para matarlo? Esa era agua ultradivina, un veneno mortal capaz de matar a un guerrero Saiyajin adulto en 10 minutos, el maestro Korin había dicho personalmente que nadie que lo hubiera bebido había sobrevivido.
Sin embargo, al ver el rostro de Red, que mostró su frustración por el fracaso de Vegeta a la hora de cumplir con las expectativas, y luego la expresión sincera de Broly cerca de él, de repente sintió que defenderse era inútil. Bajó la cabeza, permaneciendo en silencio, con la sensación de que le habían clavado un cuchillo en el corazón. Aunque un alma no tiene corazón, podía sentir un temblor que brotaba de lo más profundo de su ser, una frustración mucho más arraigada que cualquier dolor físico. Espera un minuto, Vegeta levantó la cabeza de repente, con un destello de comprensión en sus ojos. ¿Acaso no estaba yo haciendo cola en el otro mundo hace un momento? Frente al gran escritorio del Rey Yema había una larga fila compuesta únicamente por almas recién fallecidas. Había estado esperando durante siglos entre varias especies irreconocibles, y justo cuando por fin estaba a punto de llegar su turno, se encontró de pie en esa nave espacial al siguiente. Le pareció oír vagamente una voz que resonaba desde la distancia, atravesando la densa barrera espacial del otro mundo y aterrizando directamente en lo más profundo de su alma. La voz era nítida e irresistible, como si la propia ley le estuviera haciendo una llamada, y entonces, lo detuvieron aquí sin motivo aparente. Antes de que lo apartaran, incluso había visto una expresión de evidente asombro cruzar el rostro del Rey Yema. ¿Qué nivel de potencia era este? Transportar a alguien directamente del otro mundo al mundo de los vivos, sin que el Rey Yema pueda impedirlo y sin siquiera necesitar un permiso. Si esto se supiera, ¿cómo se podría mantener el orden del otro mundo? Espera, ya estoy muerto. ¿Me has traído del otro mundo solo para darme una lección en persona? Este trato es incluso peor que esperar en la cola del otro mundo. Considerando que ahora mismo eres un alma, no te voy a dar muchas lecciones. Red miró a Vegeta con fastidio y bajó los brazos, que tenía cruzados sobre el pecho. Vegeta abrió la boca, mientras sus ojos se desviaban rápidamente hacia un lado. Ya lo ha dicho todo. Llevas hablando desde el primer momento, y todo el mundo en el barco te está viendo sermonearme. ¿A esto le llamas no sermonear demasiado? En circunstancias normales, podría darles una charla de 3 horas y hacer que se pusieran firmes mientras escuchaban, añadió Red. El alma de Vegeta se estremeció violentamente, incluso con más intensidad que cuando Buu lo tocó antes. ¿Una conferencia de 3 horas? ¿De verdad eres humano? No, ¿acaso eres un Saiyajin? ¿Qué clase de Saiyajin acompañaría a su propio alumno y le daría una charla de 3 horas? Está bien, no te asustaré más. Por ahora, no hagas nada, quédate callado, déjame ver si puedo resucitarte. Red recompuso su expresión, cambió de tema y su tono pasó de reprochador a serio. ¿Resucitarme? Ya estoy muerto, mi corazón se ha detenido, mi sangre se ha coagulado y mi alma incluso ha esperado en la fila en el otro mundo, ¿y aún puedes resucitarme? El alma de Vegeta tembló violentamente de nuevo, y miró a Red con una expresión vacía. Los golpes que hoy recibió se sucedieron uno tras otro. Primero murió, luego su alma fue arrastrada de vuelta, y ahora alguien decía que lo resucitarían. Cualquiera de estas cosas por sí sola habría bastado para conmocionarlo durante todo un año, sin embargo, todas ocurrieron en cuestión de minutos. ¿Qué? ¿Hay algo que te sorprenda? Simplemente te he traído de vuelta de entre los muertos. Me miras como si estuvieras presenciando un milagro, dijo Red con indiferencia, mientras comenzaba a concentrar el poder angélico en sus manos. Vegeta se tragó las palabras que tenía en la punta de la lengua, su alma flotando silenciosamente en el lugar, inmóvil. Algo así como resucitar a los muertos, desde la perspectiva de un Saiyajin promedio, eso es un milagro en toda regla. ¿Por qué suena tan simple como arreglar un scooter averiado cuando lo dices? Técnica de resurrección. Red dejó escapar un suave grito, agitando su gran mano en el aire. Una masa de suave poder angélico blanco plateado surgió de su palma, cubriendo rápidamente el cadáver de Vegeta que yacía en el suelo como una capa de luz de luna fluida. La luz se extiende a lo largo de los contornos del cuerpo, desde la parte superior de la cabeza hacia abajo, cuello, pecho, abdomen, extremidades, envolviendo por completo todo el cadáver. Lo primero que había que hacer era usar el poder angélico para eliminar por completo las toxinas residuales del agua ultradivina del cuerpo de Vegeta. El cadáver aún estaba empapado en un vientre lleno de veneno mortal, las membranas celulares de cada órgano estaban plagadas de agujeros debido a la corrosión, y la sangre que corría por sus venas no era más que veneno de un negro intenso. Si simplemente volviera a metro el alma de esa forma, Vegeta moriría en el acto en una fracción de segundo, envenenado hasta la muerte, exactamente de la misma manera que antes.
Pronto, bajo el efecto de esa luz blanca plateada, capas de un líquido negro y peso comenzaron a rezumar de la superficie de la piel del cadáver de Vegeta. Se trataba de la toxina del agua ultradivina, expulsada a la fuerza desde las profundidades de las células por el poder angélico. Era tan negra como la tinta y desprendía un hedor penetrante y fétido que emanaba de cada poro de su piel. La sangre negra se filtraba cada vez más, empapando pronto su traje azul oscuro de Saiyajin y formando manchas negras en la superficie de su ropa. El hedor también se expande, comparable al olor que desprendía Caselar cuando acababa de emerger del cuerpo de Buu. Broly presionó con más fuerza el frasco de semillas Senzu que tenía entre sus brazos, mientras que con la otra mano se pellizcaba la nariz. Buu, por otro lado, no reaccionó mucho, solo inclinó la cabeza para observar, aparentemente tratando de distinguir con su nariz si había alguna sutil diferencia entre ese hedor y un pedo que él mismo se hubiera tirado. No fue hasta que se eliminó la última gota de toxina y dejó de filtrarse el líquido negro que Red volvió a actuar. Con delicadeza, agarró el alma de Vegeta desde la distancia, curvando sus 5 dedos hacia adentro. ¡Wosh! El alma de Vegeta fue atraída violentamente hacia su propio cadáver purificado por una fuerza irresistible. En el momento en que el alma entró en contacto con el cuerpo, el poder angélico formó una capa de conexión entre ambos. Capítulo 185. Resucita. Vegeta. Bajo la guía del poder angélico, el alma se adentró suavemente en el interior del cuerpo, restableciendo las conexiones con cada célula, cada nervio y cada fibra muscular. Este proceso de reanclaje del alma al cuerpo fue preciso y rápido. Desde fuera, solo se podía ver una tenue capa de luz plateada parpadeando en la superficie del cuerpo de Vegeta, como si estuviera reescribiendo el programa vital de todo su cuerpo. La luz plateada parpadeó continuamente durante unos 10 segundos, luego retrocedió lentamente y finalmente se sumergió por completo en el cuerpo de Vegeta, sin dejar rastro. Muy bien, ya puedes abrir los ojos. Red, retirada la mano, se sacudió el polvo inexistente de las palmas y le dio instrucciones al cuerpo que yacía en el suelo, que ya no era un cadáver. Los párpados de Vegeta temblaron, y luego abrieron los ojos lenta y cautelosamente. En su campo de visión se encontró el techo metálico de la cabina de la nave espacial, y el primer olor que percibió su nariz fue el hedor de las toxinas residuales en su propio cuerpo y algún otro olor que realmente no quería investigar. Movió los dedos con timidez. Estos se curvaban y se estiraban con suavidad. Volvió a mover los hombros y el cuello. Todas sus articulaciones funcionaban con normalidad. Se apoyó en el suelo con las manos y se incorporó, mirando sus manos, su cuerpo intacto, su pecho que subía y bajaba y el pulso que había comenzado a latir de nuevo en su muñeca. Estaba vivo. Su corazón latía, la sangre fluía, sus pulmones se expandían y cada centímetro de su piel estaba caliente. Yo realmente resucité. Los ojos de Vegeta brillaron de repente. Su cuerpo aún se estaba adaptando a cada órgano que le pertenecía de nuevo, pero la conmoción ya lo había recorrido desde la cabeza hasta las plantas de los pies, bloqueando cualquier palabra en su garganta, dejando solo esa frase resonando en su mente. Apesta, apesta, date prisa y dúchate. Si no te duchas, esta nave espacial no será habitable. Broly se tapó la nariz y retrocedió 2 pasos. Vegeta miró su traje de combate, empapado en sangre negra y que desprendía un hedor asfixiante, y luego observó las expresiones de disgusto en los rostros de Red, Broly y Buu. Sin decir nada más, se levantó de un salto y corrió al baño de la nave espacial a toda velocidad. La puerta del baño se cerró de golpe, e inmediatamente después se oyó el sonido del agua corriendo desde el interior. Tras 10 largos minutos, por fin se abrió la puerta del baño. Vegeta salió vistiendo un traje de combate completamente nuevo. Su cabello aún estaba mojado y el hedor finalmente había desaparecido de su cuerpo. Se quedó de pie en el pasillo, respiró hondo el aire puro del interior de la nave espacial y sintió que su cuerpo seguía intacto. ¿Cómo te sientes? ¿Aumentó tu nivel de poder? ¿Estimuló el agua ultradivina tu energía potencial? Broly fue el primero en inclinarse hacia adelante, mirándolo de arriba abajo con curiosidad. Vegeta abrió la boca. La expresión de su rostro se congeló durante 2 segundos y luego se oscureció lentamente. Cerró los ojos por un instante y percibió con atención el nivel de energía que recorría su cuerpo en ese momento, sin cambios. Lejos de un aumento significativo, no hubo ni la más mínima mejora. Aparte de envenenarlo hasta la muerte, provocarle un viaje al inframundo, que Buu le pinchara el alma, que Red lo regañara y, finalmente, que la técnica de resurrección lo trajera de vuelta, el agua ultradivina no tuvo ningún impacto positivo en su nivel de poder. Ya no quería hablar más.
De hecho, el hecho de que el agua ultradivina pudiera realmente estimular la energía potencial era un misterio complejo en sí mismo. Hubo una vez aficionados a Dragon Ball que estudiaron específicamente este problema y propusieron una hipótesis que sonaba bastante razonable: el agua ultradivina en sí misma no tenía ningún efecto sobre la energía potencial que la guiaba. Era simplemente una copa de veneno mortal. La razón por la que quienes bebieron el agua ultradivina sintieron un aumento considerable de su fuerza fue que el veneno mortal primero los envenenó hasta dejarlos al borde de la muerte, y luego esa persona recurrió a su singular constitución física para resistir. En este proceso, se activó el mecanismo Saiyajin de duplicar su nivel de poder al renacer tras estar al borde de la muerte. De principio a fin, no tuvo nada que ver con el potencial estimulante del agua ultradivina. La única función del agua ultradivina era envenenar a la gente hasta el borde de la muerte. Otros señalaron además que el agua ultradivina no solo no podía estimular el potencial, sino que también era un potente veneno que dejaría secuelas permanentes. Para aquellos que bebieron el agua ultradivina y sobrevivieron, las toxinas permanecieron en el tejido cardíaco y les causarían enfermedades cardíacas virales años después. Sin embargo, después de que Red presenciara con sus propios ojos las reglas de funcionamiento reales del mundo de Dragon Ball, ya se podía juzgar claramente que estas inferencias no eran del todo precisas. El agua ultradivina era, en efecto, una sustancia especial capaz de estimular la energía potencial dentro del cuerpo, pero existía un requisito indispensable. Quien lo bebe debía superar su toxicidad confiando en su propia fuerza de voluntad y vitalidad. Si lo soportaban, la energía potencial se despertaría. Si no lo soportaban, ese sería el destino de Vegeta. Además, el agua ultradivina no dejaría toxinas latentes en el corazón. La enfermedad cardíaca viral que Son Goku contrajo posteriormente fue causada únicamente por un virus cósmico de origen desconocido y no tuvo absolutamente nada que ver con el agua ultradivina. Durante muchos años, se culpó al agua ultradivina de la enfermedad cardíaca de Son Goku. Si Boca tuviera, probablemente habría expresado sus quejas hace mucho tiempo. En cuanto a por qué Vegeta no lo soportó, la razón era en realidad muy simple. Él no era Son Goku. No tenía esa fuerza de voluntad, forjada desde la infancia por el maestro Roshi, para derribar una montaña entera y aún así poder ponerse de pie con una sonrisa. El príncipe Saiyajin creció en el palacio. Su nivel de poder se basaba enteramente en el talento y la tecnología. Podía ser intrépido en el campo de batalla, pero al enfrentarse a ese tipo de veneno mortal que desintegraba las células desde dentro y hacía gritar a cada nervio, su energía mental distaba mucho de ser suficiente. El agua ultradivina no ponía a prueba el nivel de poder. Era la prueba definitiva de fuerza de voluntad, y en este sentido, Vegeta aún estaba muy por detrás. Esta vez, la razón por la que el nivel de poder de Vegeta no aumentó fue principalmente porque realmente había muerto, no al borde de la muerte, sino completamente muerto. Su corazón dejó de latir, su sangre se coaguló y su alma abandonó su cuerpo para ir al inframundo a obtener un número. El mecanismo Saiyajin para duplicar su nivel de poder después de renacer al borde de la muerte tenía un requisito previo. Tenía que ser al borde de la muerte, no una muerte real. Y esta vez, Vegeta había cruzado directamente esa línea roja y había entrado en el verdadero dominio de la muerte. Su alma y su cuerpo quedaron completamente liberados, todos sus signos vitales volvieron a cero, y los mecanismos de autocuración y contraataque específicos de los Saiyajin también se desactivaron junto con ellos. Para cuando Red usó el poder del ángel para eliminar todas las toxinas de agua ultradivinas de su cuerpo y luego usó la técnica de resurrección para volver a anclar su alma en su cuerpo. Todo el proceso ya no era el renacimiento de un Saiyajin desde el borde de la muerte, sino una técnica de resurrección exhaustiva con intervención externa. Las heridas de su cuerpo fueron reparadas por el poder angélico, y su alma fue recuperada por el poder angélico. De principio a fin, la propia vitalidad de Vegeta no participó en absoluto, y el mecanismo de duplicación al borde de la muerte del Saiyajin simplemente no se activó. Vegeta permanecía de pie en el pasillo de la nave espacial, apretando y aflojando los puños, aflojándolos y volviéndolos a apretar, mientras rechinaba los dientes con un crujido. Sentía como si le hubieran clavado un trozo de hierro al rojo vivo en el pecho. Lo habían envenenado hasta la muerte y luego lo habían resucitado. Había vivido una reencarnación completa entre estos dos extremos, y aún así su nivel de poder no se había movido ni un ápice. Fue como si alguien saltara de un precipicio, solo para ser rescatado y devuelto a la cima de la montaña. El proceso fue emocionante, pero el resultado fue volver al punto de partida. Tan solo pensarlo me resultaba frustrante.
Capítulo 186. Golpéalo hasta que crea. Red, me vuelvo a la tierra. Vegeta estaba furioso. Apretó los puños con fuerza, su cuerpo temblaba violentamente y pronunció las palabras entre dientes. Voy a matar a golpes a ese gordo de la Torre Corín. El agua ultradivina que me dio de beber no era más que veneno puro. Toda esa charla sobre desbloquear el potencial y las grandes mejoras es una completa mentira. Ya basta. Le regañó Red con dureza, dando un paso al frente y mirando fijamente a Vegeta. Tu vitalidad era demasiado débil. Te faltaba la voluntad de sobrevivir, y tu fuerza de voluntad no pudo resistir los efectos del veneno, por eso moriste. El maestro Corín te aconsejó que no lo bebieran, pero te empeñaste en ser terco, incluso afirmando que no le tenías miedo a ningún veneno después de haberlo tomado. Este asunto no tiene nada que ver con ese gato. La raíz del problema reside en ti. No lo creo. Esa taza de agua definitivamente tenía un problema, era solo una taza de veneno puro, me esdió. Vegeta rugió con el cuello rígido por la terquedad. Buu, haz que crea. Red giró la cabeza e hizo un gesto con la barbilla hacia Majin Buu. De acuerdo. Buu frotó sus manos regordetas con facilidad, la fricción de sus palmas produjo un sonido susurrante, y una sonrisa radiante floreció en su rostro redondo. Entonces, con sus cortas piernas, caminó hacia Vegeta con un golpeteo rítmico, mientras la grasa de su vientre se balanceaba con cada paso. ¿Tú, qué estás haciendo? Dije que creo. De verdad creo. No puedes hacerme esto, ahora soy una persona viva, no un alma. Vegeta entró en pánico y retrocedió tambaleándose hasta que su espalda chocó contra el mamparo metálico de la nave espacial, sin dejarle ningún lugar a donde retirarse. Agitaba las manos frenéticamente delante de él, con el rostro lleno de terror. Buu no perdió el tiempo con él. Se dio la vuelta y estampó su redondo trasero contra Vegeta, derribándolo directamente al suelo. Luego se sentó sobre él, inmovilizando firmemente a Vegeta debajo, y balanceó sus puños regordetes, propinándole una ráfaga rápida de golpes en la cara de Vegeta, izquierda y derecha, bofetada, 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 bofetada. Cada puñetazo impactó con fuerza, con la precisión justa para causar dolor sin dejarlo inconsciente. Vegeta, inmovilizado en el suelo, no pudo resistir. Su nivel de poder actual era de 2 millones. Sonaba alto, pero frente a una entidad del calibre de Majin Buu, no era diferente a un bebé frente a un adulto. Solo pudo girar el cuello desesperadamente, tratando de esquivar los puños, mientras gritaba a todo pulmón la única frase que podía salvarlo en ese momento. Lo creo. Lo creo. Lo creo desde lo más profundo de mi corazón. Gritó Vegeta apresuradamente, con voz aguda y urgente, aterrorizado de que si llegaba un segundo tarde, podría que soportar otra ronda de puñetazos. Red, él cree, dijo que cree desde lo más profundo de su corazón. Buu detuvo sus puños y miró a Red con una sonrisa, con su trasero aún firmemente sentado sobre Vegeta sin moverse. Hubiera sido mejor que hubieras dicho que creías antes. Así no habrías tenido que aguantar esta paliza. Insististe en que te golpearan antes de admitirlo. ¿Acaso no te lo buscaste? Red se cruzó de brazos, expresando una profunda impotencia ante el temperamento obstinado de Vegeta, de esos que no derraman lágrimas hasta ver el ataúd. Vegeta yacía en el suelo, jadeando en busca de aire, con el rostro amoratado y un ojo morado bajo cada uno, con ganas de llorar pero sin lágrimas. Sus labios temblaron varias veces, queriendo decir algo, pero realmente no se atrevió a hablar de nuevo. Si decía algo más, los puños de Buu volverían a caer sobre él. Y otra cosa, ¿tienes idea del precio que pagué para devolverte a la vida? Red dio un paso al frente, profundizando y sopesando su voz. De hecho, Red no había pagado ningún precio sustancial. El poder angélico consumido por la técnica de resurrección fue, como máximo, 1/30 parte de su total, y para cuando Vegeta todavía se estaba duchando en el baño, ese consumo ya se había recuperado por completo. Pero eso no le impidió hacerlo sonar increíblemente serio. Vegeta yacía en el suelo, su expresión se tensó por un instante, y luego un rastro de culpa afloró en sus ojos. Ser capaz de resucitar a alguien que estaba muerto completamente, ¿cómo podría una habilidad de esa magnitud no tener un precio altísimo? Dejemos este asunto de lado por ahora, pero en el futuro usa la cabeza. Ya sea el agua ultradivina u otros venenos, si el maestro Corín te aconseja no tocar algo, hazle caso. No te creas invencible, tu cuerpo solo murió una vez. Deberías saber mejor que nadie que no eres un ser indestructible. El tono de Red se suavizó un poco, pero el tono del sermoneador permaneció intacto.
Vegeta se levantó del suelo, frotándose las costillas aplastadas por haber sido aplastadas y las mejillas hinchadas por la paliza, sin atreverse a decir ni una sola palabra más. Los puños de Gu le habían enseñado una regla de hierro: frente a Red, hablar menos es mejor para la longevidad que hablar más. Si decías una palabra más, los puños de Gu volvían a impactar en otra ronda, y cada vez, Red asentía en señal de aprobación tácita. ¿Lo entiendes? Ya no intentas ser un héroe. Red extendió la mano y le dio una palmada en el hombro a Vegeta, con una fuerza que no fue ni demasiado fuerte ni demasiado suave. Lo entiendo. Vegeta asintiendo repetidamente, moviendo la cabeza como un polluelo picoteando arroz, con una actitud 10 veces más respetuosa que antes. Si lo entiendes, ¿por qué no me das las gracias? ¿Acaso crees que la técnica de resurrección es una habilidad menor que se puede usar a voluntad? Le regañó Red con irritación, su tono denotaba exasperación ante la incapacidad de Vegeta para estar a la altura de las expectativas. Gracias. Vegeta levantó la mano para frotarse la nariz, reprimiendo las emociones que lo invadían junto con los mocos. Tenía la nariz irritada y sentía que algo le daba vueltas en los ojos, pero se obligó a no dejar que las lágrimas cayeran, aferrándose al último vestigio de terquedad propio de un príncipe Saiyajin. Red, allí, una nave espacial nos persigue, se mueve muy rápido. Broly extendió la mano de repente y señaló hacia el vasto cielo estrellado que se veía a través de la escotilla, con un tono que denotaba cierta alerta. Red miró en la dirección que señalaba Broly. Ya había percibido esa señal de energía hacía varios minutos. La textura de esa energía era muy singular. Feroz y aguda, cargada de una ira manifiesta. Solo había una fuente de energía, pero su intensidad era bastante considerable. Así que, cuando Broly habló, no hubo sorpresa en el rostro de Red. Simplemente avanzando con calma, luego se dio la vuelta y caminó hacia la escotilla, con las manos a la espalda, mirando fijamente el lejano cielo estrellado. Es el capitán de ese conejo quien ha venido a llamar a la puerta. Los labios de Red se curvaron ligeramente. ¿El capitán del conejo? Broly se rascó la cabeza. Red no dio explicaciones de inmediato, con la mirada fija en la nave que se acercaba cada vez más. Por la silueta del casco, se pudo determinar que se trataba de una pequeña nave rápida para una sola persona, completamente diferente del gran platillo volador que Dispo y los demás tenían, era del tipo que priorizaba la velocidad sobre la potencia de fuego. Claramente, la persona que venía no estaba allí para una batalla espacial, sino que quería una confrontación cara a cara. La reacción de Broly fue algo lenta, pero tras repasar mentalmente los acontecimientos de los últimos días, rápidamente recobró la cordura. El jefe de Dispo, el que se llama Topo, el que estaba gritando por el comunicador hace un rato. Broly se dio cuenta de arrepentido, y sus ojos se iluminaron. Capítulo 187. Topo y Muse, ¿quién? ¿Qué capitán conejo? ¿Qué Topo? Vegeta se inclinó desde atrás, agarrándose la mejilla hinchada, completamente incapaz de seguir la conversación. Había vivido demasiado en su corta vida: ser secuestrado y llevado al mundo sagrado de los Kai, ser golpeado por Broly, morir por beber veneno y que su alma fuera arrastrada de vuelta para ser resucitada. Esto provocó que desconociera por completo los demás acontecimientos que habían ocurrido en la nave espacial durante ese intervalo. Cuando estabas muerto, quiero decir, mientras yacías ahí temblando tras morir envenenado por el agua ultradivina, recibimos una llamada del capitán de Dispo. Gritaba muy agresivamente al otro lado de la línea, y Red le dijo a propósito que se llamaba Freezer, lo que lo enfureció tanto que empezó a destrozar su escritorio. Broly explicó con apariencia seria, sin olvidar agregar la cronología para aclarar toda la secuencia de eventos. ¿Ese capitán conejo? Vegeta se quedó helado al oír esto, luego las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente y no pudo evitar resoplar fríamente por la nariz. Estiró el cuello, que aún estaba un poco rígido por haber resucitado recientemente, y una mueca de confianza apareció en su rostro, que todavía estaba hinchado por la paliza que le había dado Buu. Llegó justo a tiempo, mi nivel de poder ya supera con creces el de ese conejo. Así que él es el capitán, ¿eh? Me gustaría ver cuánto más fuerte es que Dispo. Red puso los ojos en blanco en silencio mirando a Vegeta. Con tu nivel actual, te costaría incluso vencer a Dispo, ¿y aún quieres luchar contra Topo? ¿Qué nivel tiene Topo? Es un candidato a dios de la destrucción, y su nivel de poder se estima, de forma conservadora, por encima del Super Saiyajin azul. Eres solo un Saiyajin común y corriente que fue envenenado hasta la muerte por agua ultradivina, y ni siquiera has descubierto cuál es el umbral para Super Saiyajin, así que deja de hacer el ridículo.
Sería mejor que lavaras los platos y te fueras a dormir temprano. Bip. Bip. El comunicador de la consola principal volvió a sonar con urgencia, su luz indicadora parpadeando frenéticamente, con una frecuencia incluso más intensa que en la ronda anterior. Broly avanzó, tomó hábilmente el auricular de comunicación, presionó el botón de respuesta, luego sostuvo el auricular frente a sí mismo y se aclaró la garganta deliberadamente. Nave espacial delante, deténganse inmediatamente. Reduzcan la velocidad al instante, apaguen los motores y sométanse a una inspección por mi parte, el capitán de los Predator. La voz grave y resonante de Topo estalló desde el auricular, transmitiendo una clara sensación de autoridad. ¿Me dices que pare y paro? No vales nada. Respondió Broly sin rodeos al teléfono. Desde el otro extremo del teléfono se oía una respiración agitada. Topo estaba claramente furioso por las palabras de Broly, acompañado del sonido de sus puños apretándose y crujiendo. Ese planeta de allá, hay un planeta apto para aterrizar cerca de la órbita de ese satélite. Enfrentémonos allí. No malgastemos energía en el espacio. Broly continuó hablando por el auricular. Eso funciona. Es justo lo que quería, lucharemos cara a cara, así que no podrás decir que te tendí una emboscada. Topo se burló repetidamente. Broly no perdió más tiempo diciendo palabras, colgó el teléfono directamente y volvió a colocar el auricular en la consola principal. Por cierto, ¿este platillo tiene cañones de energía? Red miró de arrepentimiento a Vegeta pensativo, mientras sus dedos tamborileaban suavemente en el panel de control. Sí, el sistema de armas de este platillo volador de los Predator es bastante completo. Tiene cañones principales y secundarios, y su potencia de fuego no es inferior a la de las naves capitales de las fuerzas de Freezer. Vegeta se dirigió inmediatamente al panel de control de armas, echó un vistazo a los parámetros y se aproximaba. Atacadlos, disparad ahora. Red dio la orden con un tono inexpresivo. ¿No vamos a tener una confrontación directa con ellos en el planeta? Vegeta estaba atónito, con el dedo suspendido sobre el botón de lanzamiento, sin llegar a pulsarlo. ¿Qué nivel tiene? ¿Acaso merece aterrizar en el mismo planeta que yo? Red miró a Vegeta con una sonrisa, con un tono objetivo. Los derribaré ahora mismo. Vegeta miró el rostro sonriente de Red, con una leve sonrisa en los labios, sin atreverse a decirle una palabra más, y rápidamente se giró para operar el sistema de cañón de energía en la nave espacial. Las manos de Vegeta golpeaban rápidamente el panel de armas para fijar los parámetros del objetivo, el zumbido sordo del cañón principal cargándose provenía de lo profundo de la nave espacial, y la barra de datos de la ranura de energía subía sección por sección. Mientras tanto, en la nave espacial de Topo, que estaba en plena persecución. Se trataba de una pequeña embarcación rápida para una sola persona, con un interior compacto, que contaba con solo 2 asientos y un sistema de soporte vital simplificado. El cielo estrellado que se veía a través de la ventanilla se fue alejando rápidamente, y el platillo volante blanco plateado de los Predator que tenía delante se hizo cada vez más grande en su campo de visión. Además de Topo, había otra persona sentada en el barco. Esta persona medía aproximadamente 1 metro de altura, tenía la piel de un rojo intenso y profundo, y 2 cuernos horribles y curvados, parecidos a los de una cabra, en la cabeza. Estaba sentado con las piernas cruzadas en el asiento del copiloto, con aspecto relajado. Muse, disculpa la vergüenza. Esto era originalmente un asunto interno de los Predator. No esperaba que me siguieras. Topo le dijo respetuosamente al pequeño hombre de piel roja mientras controlaba la nave espacial, girando la cabeza y bajando deliberadamente el tono de su voz áspera. La gente del universo 7 es bastante arrogante, llaman a alguien un pedazo de mierda a la menor provocación. ¿De verdad se creen tan importantes? Emperador del universo, Freezer, estos tiranos locales están por todas partes en este universo. El pequeño hombre de piel roja conocido como Muse aparentemente levemente, las comisuras de sus labios se curvaron en un arco divertido. Mi maestro me comentó que los humanos del universo 7 no saben mucho sobre el dios de la destrucción. Al fin y al cabo, la mayor afición del dios de la destrucción, Lord Beerus, es dormir. Duerme durante décadas seguidas, y puede que ni siquiera reconozca a todas las especies de su propio universo, explicó Topo a Muse con una sonrisa. También he oído a mi padre hablar de Beerus, lleva décadas dormido, y ni siquiera el Kaioshin de su propio universo lo ha visto muchas veces. Pero, pensándolo bien, menos mal que el gato estaba dormido, porque si no, no habríamos podido entrar en el universo 7 con tanta facilidad. Existe un acuerdo tácito entre los dioses de la destrucción.
Entrar en el universo de otro sin permiso se considera, en teoría, una violación. Muse caminaba pensativo, sus dos horribles cuernos brillando con un tenue resplandor bajo la luz de las estrellas que entraba por la escotilla. He oído que el poder del señor Verus es extremadamente fuerte, y que es uno de los seres más poderosos entre todos los dioses de la destrucción del universo. No sé si es cierto o si los rumores son exagerados, preguntó Topo con cautela mientras ajustaba el ángulo de seguimiento de la nave espacial. Falso, solo está sobrevalorado, respondió Muse de inmediato y sin rodeos, agitando su manita roja con un tono de desdén. Mi padre dijo personalmente que, el poder de Verus es regular. Mientras usa el poder de Moscú para luchar en serio, la balanza está más o menos igualada. Los dioses de la destrucción no son mucho más fuertes entre sí. A lo sumo, hay diferencias de estilo. Capítulo 188. Fuego. ¿Es así? ¿Un reparto a partes iguales? Topo forzó una sonrisa y se acercó levemente, aunque en su interior se quejaba en silencio. Lord Vermouth no dijo eso en aquel entonces. El dios de la destrucción del universo 11, Vermouth, fue mencionado una vez a Topo durante una charla informal. Mosco, el dios de la destrucción del universo 3, era considerado el más débil entre todos los dioses de la destrucción de los 12 universos. Los dioses de la destrucción de los demás universos se convirtieron en verdaderos dioses de la destrucción gracias a su propio poder, que era lo suficientemente fuerte como para destruir los cielos y la tierra. Solo el universo 3 no siguió el camino convencional y buscó un atajo. Desarrollaron un conjunto de armadura de combate de alta inteligencia, cuyo nombre completo era Mosco. En realidad, no se trataba de un dios de la destrucción biológica, sino de una superación de combate controlada por una persona específica. Este robot era controlado personalmente por el padre de Muse, Mule, y a través de un modo de combate de integración hombre-máquina, ejercía un nivel de poder que apenas alcanzaba el nivel del dios de la destrucción. Sin la armadura de alta tecnología de Mosco, la verdadera fuerza de Mule era aproximadamente la misma que el nivel actual de Topo. Y esta musa ante él, su estatus era, sin duda, noble. Era el hijo biológico de Mule, el operador del dios de la destrucción del universo 3. Si no ocurría nada inesperado, Mule le entregaría a Mosco tras su retiro. Se decía que le estaba pasando el puesto de dios de la destrucción a su hijo, pero en realidad, solo le estaba legando una reliquia familiar. Un robot de alta tecnología. En el universo 3, el dios de la destrucción era más bien una posición técnica hereditaria, en lugar de la cúspide de las artes marciales alcanzada por el propio poder. No hace mucho, Mule, controlando a Mosco, llevó a su hijo, Muse, a visitar el mundo del dios de la destrucción en el universo 11. Dio la casualidad de que Topo también se encontró ese día en el mundo del dios de la destrucción, recibiendo instrucciones de Vermouth. Durante su conversación, Muse y Topo descubrieron que ambos eran futuros candidatos para el título de dios de la destrucción, aunque uno dependía del autocultivo y el otro de heredar un robot, pero los dos charlaron de forma bastante amena. Al ver que su hijo y el dios de la destrucción del universo 11 en práctica se llevaban tan bien, Mule se sintió profundamente satisfecho. Antes de abandonar el universo 11, Mule dejó atrás a Muse, permitiéndole entrenar con Topo y, de paso, adquirir algo de experiencia en el universo 11 y aprender cómo funcionaban los dioses de la destrucción de otros universos. Naturalmente, Muse no pondría objeción. Sentía que todo en el universo 11 era novedoso. Era completamente diferente del estilo del universo 3, que estaba lleno de maquinaria de precisión y fábricas automatizadas. Los dos abandonaron juntos el mundo del dios de la destrucción y regresaron al planeta Orgullo, el cuartel general de los soldados del Orgullo. Topo fue muy respetuoso con Muse, demostrando el más alto nivel de hospitalidad y llevándolo a visitar la base de entrenamiento de los Predator-Troopers. Los dos se llevaban muy bien. Justo cuando los dos charlaban animadamente, Topo recibió la señal de auxilio que Kokod le había enviado en secreto horas antes. Tras el seguimiento de señales y el análisis de datos por parte de múltiples participantes, Topo se sorprenderá al descubrir, Dispo y los demás habían entrado inadvertidamente en un agujero de gusano inestable y, de hecho, habían transmigrado directamente del universo 11 al universo 7. No es de extrañar que la señal de comunicación anterior fuera tan débil que resultaba casi imposible conectarse. Resultó ser una llamada interuniversal. Topo decidió inmediatamente ir al universo 7 para encontrar a sus compañeros de equipo. No se podía dejar a la gente de los Predator-Troopers varada en otro universo sin ninguna explicación. Cuando Muse escuchó que Topo iba a ir al universo 7, sus ojos se iluminaron.
Podía aprovechar esta oportunidad para ver cómo era ese universo, del que se rumoreaba que estaba dirigido por Beerus. Los dos congeniaron de inmediato y pilotaron una nave espacial especial equipada con capacidades de viaje interuniversal para zarpar del universo 11, atravesando la barrera entre los universos y entrando en el universo 7. Afortunadamente, uno era un candidato a dios de la destrucción y el otro un sucesor de dios de la destrucción, y ambos poseían cierto grado de poder divino. De lo contrario, una nave espacial ordinaria nunca podría completar el cruce entre universos. Tras llegar al universo 7, Topo contactó inmediatamente con el platillo volador de Dispo utilizando el código de comunicación único de los Predator-Troopers. Como resultado, una vez establecida la comunicación, la persona que contestó el teléfono afirmó ser el emperador Freezer. Topo no sabía mucho sobre la distribución del poder en el universo 7, pero juzgaba por intuición, un tipo que necesitaba decir su propio nombre para asustar a la gente definitivamente no podía ser tan fuerte. Parece que este Freezer confía bastante en su propia fuerza. Muse miró el gran platillo volador que tenía delante y que ya había entrado en el rango de fijación de objetivo, con una expresión de desprecio en el rostro, mientras sus dedos rojos tamborileaban tranquilamente sobre sus rodillas. Eso es, un cañón de energía. Activó el cañón principal del platillo volador de los Predator-Troopers. Las pupilas de Topo se contrajeron bruscamente y todo su rostro cambió de color al instante. ¿Qué? ¿El platillo volador que robaron tus compañeros ahora se está usando para atacarnos? La sonrisa en el rostro de Muse se congeló. ¡Zas! Como si respondiera a su pregunta, una cegadora llama azul se encendió repentinamente bajo la proa del platillo volador blanco plateado que tenía delante. Un horrible rayo de energía salió disparado del cañón principal, dejando una estela azul llameante, y silbó hacia la pequeña nave espacial de Topo a una velocidad extremadamente alta. Por donde quiera que pasaba el rayo, el polvo estelar circundante se ionizaba instantáneamente, dejando una marca recta y chamuscada en el vacío. Maldita sea, estos tipos desvergonzados. Usando nuestro platillo volador para atacarnos. Exclamó Topo, golpeando con sus grandes manos la palanca de control, y toda la nave espacial viró bruscamente hacia la derecha. Esquívalo rápido. ¿No dijiste que esta nave era una nave rápida para una sola persona? ¿Podrá esta nave esquivar el bombardeo frontal del cañón principal del platillo volador? Muse saltó del asiento del copiloto, agarrando con fuerza el borde de la consola de control, sus dos horribles cuernos golpeando contra el respaldo del asiento por inercia. Efecto. El cañón de energía impactó con precisión en el ala derecha de la nave espacial de Topo. La luz de la explosión floreció silenciosamente en el vacío, y la energía azul residual se expandió por el casco, haciendo que toda la nave espacial girara violentamente. El cielo estrellado que se veía a través de la escotilla giraba vertiginosamente en el campo de visión de Topo y Muse, el sonido de la alarma resonaba con fuerza en toda la cabina y las luces rojas de advertencia parpadeaban continuamente en la consola principal. Maldita sea. Nos han alcanzado. Están usando el sistema de armas de nuestros propios Predator-Troopers. Topo presionó con fuerza la palanca de control, las venas de sus horribles brazos se hincharon, intentando estabilizar la nave espacial fuera de control. ¿Tú, qué dijiste? ¿No me dijiste antes de que el platillo volador de los Predator-Troopers estuviera equipado con un sistema de defensa de altísimo nivel? Muse fue lanzado con fuerza contra el respaldo del asiento por la inercia, sus dos cuernos raspando contra el mamparo con un áspero sonido de fricción metálica. Lanzaron un ataque sorpresa. Apuntaron al punto ciego lateral de nuestro motor, no pude reaccionar a tiempo. Topo apretó los dientes y pronunció esta frase con rabia, la ira en sus ojos casi a punto de salirse de sus órbitas. Ahora deseaba poder aplastar a ese tipo que se hacía llamar Freezer, junto con su inodoro, hasta convertirlo en una tortita de hierro. Capítulo 189. La nave espacial explotó. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuánto tiempo más podrá resistir esta nave espacial? Hemos logrado sobrevivir a un viaje interuniversal, no podemos simplemente morir en una nave destrozada derribada por el platillo volador de nuestra propia gente. Preguntó Muse apresuradamente. Topo no respondió de inmediato, sino que se abalanzó hacia la consola principal, tecleando rápidamente en el panel de informes de daños. En la pantalla holográfica apareció inmediatamente un mapa de evaluación de daños en tiempo real de la nave espacial, con marcadores rojos de daños que cubrían cada sección del ala derecha.
Sus pupilas se contrajeron violentamente mientras escudriñaba las luces rojas de advertencia que parpadeaban constantemente en la zona central. Esa explosión de energía había dado en el blanco a la perfección, impactando en el módulo central del sistema de energía principal de la nave espacial. La pantalla se muestra claramente en texto frío. Sistema de alimentación principal completamente destruido, proceso de conmutación de alimentación de respaldo interrumpido. Mar maldita. El rostro de Topo cambió de un rojo púrpura a un azul ceniciento, y golpeó con el puño la consola principal. El sistema de energía principal ha sido destruido por completo. El núcleo del motor recibió un impacto directo. No tiene reparación. Abandonemos la nave. En lugar de quedarnos aquí esperando a que disparen una segunda ráfaga de energía y nos hagan volar por los aires junto con la nave, bien podríamos volar directamente hacia su nave. Musa resopló. No esperó a que Topo respondiera, saltó ágilmente y se estrelló contra el mamparo de la nave espacial. Una tenue capa de luz roja brilló sobre la superficie de su cuerpo, y en el momento en que entró en contacto con el mamparo metálico, la luz derritió un agujero con forma humana y bordes rojos brillantes que lo atravesaba. Así, sin más, atravesó limpiamente el casco de la nave espacial y entró en el frío y oscuro universo. Espera un segundo. Esta nave espacial todavía tiene una de reserva. Topo extendió una mano, pero la segunda parte de su frase se le atascó en la garganta antes de que pudiera pronunciarla. Lamentablemente, ya era demasiado tarde. Apareció un gran agujero en el mamparo por donde Muse se había derretido usando su poder divino, y el aire dentro de la nave espacial se liberó violentamente al vacío del universo debido a la extrema diferencia de presión. Todos los objetos sueltos en la cabina fueron arrastrados y volaron hacia el agujero. La alarma de presión de aire sonó con fuerza, amenazando con reventarles los tímpanos, y la temperatura dentro de la cabina se desplomó por debajo del punto de congelación en cuestión de segundos. Topo se encontraba en el centro de la tormenta, mirando el gran agujero que aún brillaba en rojo y a Muse, que ya flotaba fuera de la nave espacial y lo miraba fijamente. Sus labios se movieron varias veces, pero al final no pronunció palabra. Se impulsó volando desde el suelo y salió de la nave espacial totalmente destrozada, siguiendo a Muse. Me dijiste que esperara un segundo hace un momento. ¿Esperar qué? ¿Qué no podías haber dicho afuera? Muse flotaba en el cielo estrellado, volviéndose para mirar a Topo, que acababa de salir volando de la nave espacial. Nada, no fue nada importante. Topo forzó una sonrisa muy tensa, su voz propagándose por el vacío en forma de energía, con un dejo de amargura inconfundible. La razón por la que Topo había gritado espera un segundo antes era porque esta nave espacial estaba equipada con un sistema de energía de respaldo completo. Mientras ese sistema de respaldo estuviera activado, aunque la posición alcanzada por el cañón principal estuviera gravemente dañada, la capacidad de vuelo general de la nave espacial aún podría mantenerse, al menos lo suficiente como para llegar a duras penas a un planeta de aterrizaje cercano. Pero Muse fue demasiado precipitado. No esperaba que Topo terminara de hablar antes de usar su propio cuerpo para derretir un agujero en el casco de la nave espacial, enterrando personalmente su único rayo de esperanza. No habría habido problema si solo se hubiera perforado el casco de la nave espacial, pero el agujero que Muse derritió atravesó justo las tuberías principales del sistema de energía de respaldo, dejando inservible también la última fuente de energía utilizable. Ahora, incluso reemplazarlo con un nuevo sistema de alimentación de respaldo sería inútil. La nave espacial entera se había convertido en un ataque de hierro con fugas en el vacío. Vámonos, simplemente volaremos por encima. De todos los modos, ninguno de los dos necesita respirar. El vacío es como dar un paseo por nuestro propio jardín. Topo levantó el brazo y señaló el gran platillo volador blanco plateado que tenían delante. Yo también pensaba lo mismo. Muse ascendiendo levemente, su piel roja brillaba con un tenue resplandor bajo la luz de las estrellas. Los dos congeniaron de inmediato, despegaron hacia el espacio y se transformaron en dos estelas de luz que se dirigieron a toda velocidad hacia el platillo blanco plateado de Red. Sobre el fondo completamente negro del universo, las dos haces de luz trazaron dos estelas paralelas. Red, esos dos pueden sobrevivir directamente en el universo. Sin cúpulas de aire, sin trajes protectores, simplemente flotando directamente en el vacío. Vegeta estaba de pie frente a la escotilla, sus pupilas se contrajeron ligeramente, una expresión de gravedad cruzó su rostro. En el universo 7, las criaturas capaces de sobrevivir en el vacío sin depender de ningún equipo son extremadamente raras.
y estas dos personas no solo podían moverse libremente en el vacío, sino que su velocidad de vuelo también era ridículamente rápida. Ya que quieren jugar, entonces llevémoslos a dar un paseo por el universo. Rez extremadamente levemente, con un brillo travieso en los ojos. Vegeta lo entendió de inmediato y, en pocos pasos rápidos, se dirigió a la consola principal, inclinándose para sentarse en el asiento del piloto, con la mano ya sobre la palanca de control. Rez extendiendo la mano y agarró a Vegeta por la parte de atrás del cuello, levantándolo del asiento como un gatito desobediente y arrojándolo suavemente a un lado. Vegeta describió un pequeño arco en el aire, su espalda chocó contra el mamparo y se deslizó por la pared metálica hasta el suelo, con la expresión congelada en el rostro, moviendo los labios varias veces, pero sin que saliera ni una sola palabra. Mientras permanecía sentado con firmeza frente a la consola principal, agarró la palanca de control con ambas manos y pulsó rápidamente el panel de aceleración. Este platillo volador de los Predators era un producto tecnológico de primera categoría del universo 11, y su sistema de energía era más de un orden de magnitud más avanzado que las toscas naves gigantes de Freezer. Recorrió con la vista todos los parámetros de rendimiento del platillo volador en el panel de control, una leve sonrisa apareció en sus labios y, acto seguido, accionó la palanca de aceleración hasta la posición más alta. ¡Zas! Los motores situados en la parte trasera del platillo volador se estallaron repentinamente con una luz azul cegadora, y toda la nave se precipitó hacia las profundidades del cielo estrellado y completamente negro que se extendía ante ella con una aceleración asombrosa. En un abrir y cerrar de ojos, el platillo volador se convirtió en una estela de luz blanca plateada, y la distancia entre este y Topo y Muse aumentó rápidamente. Aunque Topo y Muse eran extremadamente rápidos en su propia velocidad de vuelo, comparados con este platillo volador construido con la tecnología más avanzada de todo el universo, la diferencia era como la de una persona montando en bicicleta persiguiendo a un coche de carreras a toda velocidad. Después de que Rez alejara el platillo volador hasta una distancia suficientemente segura, pulsó varias veces el panel de desaceleración, y la velocidad del platillo volador disminuyó, quedando suspendido en el cielo estrellado sin moverse. Se recostó en la silla, observando a través de la pantalla de monitorización holográfica a las dos figuras que seguían persiguiéndolo desesperadamente desde la distancia. Uno de ellos era Topo, su rostro era demasiado fácil de reconocer, y Red lo reconoció de inmediato. El bigote grisáceo, los músculos horribles que difícilmente parecían algo que un humano pudiera entrenar, y esos ojos que siempre transmitían un sentido de justicia pero que en ese momento ardían de ira. El capitán del universo 11 Predators, el discípulo personal del dios de la destrucción Mermut, y el aprendiz de dios de la destrucción que heredaría el puesto de dios de la destrucción en el futuro. La otra persona era muy baja, con la piel de un rojo intenso por todo el cuerpo y dos cuernos horribles y curvados, parecidos a los de una cabra, en la cabeza. Capítulo 190 Linosi. Déjame comprobar sus identidades. Red tenía la sensación de haber visto a esa persona en alguna parte, pero por un momento no pudo recordar quién era. Se tocó la barbilla suavemente con los dedos, rebuscando en su memoria durante un buen rato. Entiendo. Este tipo, ¿podría ser el dios de la destrucción del universo 3? La expresión de Red cambió ligeramente, y fragmentos de escenas pasaron por su mente como una cinta que se rebobina rápidamente. El dios de la destrucción del universo 3 era diferente de los demás, no era un ser vivo en absoluto, sino un enorme robot de combate inteligente llamado Mosco. Oculto bajo la corazón de Mosco se encontró el verdadero operador, un humano de baja estatura sentado en una cabina dentro del robot, controlando todas las acciones del dios de la destrucción como si pilotara un mecha. Me acordé de un poco de Iron Man. Pero ya fuera por el nivel de potencia del robot en sí o por la fuerza del operador, superaba con creces la combinación de Tony Stark y su traje nanotecnológico. Al fin y al cabo, Stark era solo un humano común y corriente, mientras que alguien capaz de controlar un traje del nivel de un dios de la destrucción tenía que ser al menos un guerrero de nivel casi divino. ¿Cómo se relacionaron el aprendiz dios de la destrucción del universo 11 y el operador del universo 3? ¿Los dioses de la destrucción terminan juntos? Estos dos universos estaban separados por varios otros. No tenían absolutamente nada que ver entre sí. Linosi. Red giró la cabeza y miró a Linosi, que estaba de pie a su lado. Estoy aquí, respondió Linosi obedientemente, dio medio paso hacia adelante e inclinó ligeramente la cabeza, esperando a que él hablara. ¿Quieres jugar? Este platillo volador se maneja bastante bien. Tiene una fuerte aceleración y es muy ágil al girar.
Red señaló la consola principal frente a él y empujó suavemente el joystick hacia Linosi. Para entonces, el platillo volante había dejado muy atrás a Topo y Muse, y sus figuras, que seguían intentando desesperadamente alcanzarlo, se iban haciendo más pequeñas en la pantalla holográfica. Tras perseguirlos durante un rato, Topo y Muse parecieron darse cuenta por fin de que no podrían alcanzar a aquel platillo volador, que poseía una tecnología muy superior a su imaginación, utilizando únicamente su propia velocidad de vuelo. Ambos se detuvieron en el espacio, uno tras otro, quedando suspendidos en el aire sin moverse. En las imágenes de vigilancia se podía ver que el rostro de Topo reflejaba renuencia e ira, mientras que Muse permanecía de pie con los brazos cruzados, con el rostro enrojecido y una expresión sombría. Los dos contemplaron desde lejos el platillo blanco plateado, se detuvo justo dentro de su campo de visión, como si los estuviera esperando a propósito, pero estaba perfectamente posicionado a una distancia que jamás podría acortar. Esta sensación de tenerlos justo delante de los ojos, pero siempre fuera de nuestro alcance, era incluso más enloquecedora que perderlos por completo. No voy a jugar, tú conduce mejor que yo solo te miraré. Linosi negó con la cabeza suavemente. Este grandullón con brazos parecidos a los de Killin debe ser Topo, ¿verdad? Sus músculos están tan bien entrenados que una sola persona es casi tan grande como dos Buu juntos. Red señaló al gigante gris que flotaba en el cielo estrellado, apretando los dientes frente a la pantalla holográfica, y lo identificó con naturalidad. Quizás, Linosi se acercó suavemente. Vegeta, Broly y Buu también se agolparon a su alrededor, con las tres cabezas apretadas frente a la pantalla holográfica, cada uno evaluando a los dos perseguidores a su manera. Vegeta permanecía de pie con los brazos cruzados y la barbilla ligeramente levantada, fingiendo no estar impresionado en apariencia, mientras que en realidad, sus ojos escudriñaban cuidadosamente el contorno de cada músculo del cuerpo de Topo, estimando en silencio su nivel de poder. Broly ladeó la cabeza, como si estuviera evaluando una presa interesante. ¿Quién es ese pequeño? Es rojo y tiene cuernos en la cabeza. Red se frotó la barbilla y tocó ligeramente con el dedo la pantalla holográfica sobre la pequeña figura roja de Muse, ampliando la imagen. Déjame comprobar, dijo Linosi, levantando suavemente la mano derecha. Quebrar. Una luz blanca plateada se condensa desde el reino del vacío, formando un cetro blanco, largo y elegante. El bastón era recto y estilizado, y dentro del orbe de cristal en la parte superior, fluía una luz brillante como la de una galaxia. Las miradas de Vegeta, Broly y Buu se dirigieron instantáneamente hacia el cetro que había aparecido de la nada. Vegeta entrecerró los ojos, su mirada iba de un lado a otro entre el cetro y Linosi, sus labios se movían como si quisiera hablar, era ese cetro otra vez. La última vez, lo había usado para teletransportar el chocolate en el que se había convertido Broly hasta el lado de Red. Linosi ignoró las diferentes expresiones de los tres y bajó la mirada hacia el orbe de cristal que flotaba en la parte superior del cetro. La luz dentro de la esfera de cristal giró por un instante, formando gradualmente una imagen nítida y varias líneas de texto en la superficie de la esfera. Observó por un instante, frunció ligeramente los labios y un destello de vacilación cruzó sus ojos azules. Entonces levantó la vista, esforzándose por adoptar una expresión de incertidumbre y confusión en su rostro. Él es, ¡ay, Dios mío! No lo sabes hasta que lo compruebas. Esto es impactante. Linosi respiró hondo, encontrando estar atónita por los resultados de la búsqueda. Resulta que no son de nuestro universo 7 en absoluto, con razón Dispo ni siquiera había oído hablar de Freezer y los Saiyajin. Ni siquiera estábamos de acuerdo desde el principio. ¿De universos diferentes? ¿Qué quieres decir? ¿Qué significa universos diferentes? Red también cooperó abriendo ligeramente los ojos, con una expresión que reflejaba la cantidad justa de sorpresa y curiosidad. Vegeta, Broly y Majin Buu aguzaron el oído al mismo tiempo, con los 6 ojos fijos en Linosi, esperando a que continuara. Según la información que acabo de encontrar, todo el universo que conocemos es en realidad solo uno de 12 universos. Cada universo es un espacio esférico independiente con barreras infranqueables entre ellos. Solo unas pocas personas con autoridad de rango divino o tecnología especial pueden viajar entre universos. La voz de Linosi no era ni rápida ni lenta, cada palabra clara. Nos encontramos en el universo 7. Y las 3 personas que capturamos antes, Dispo, Kokot y Caselar, son del universo 11, ese es un lugar completamente diferente del universo 7. Del universo 11, los Predator son una organización de otro universo, exclamó Vegeta sorprendido, frunciendo el ceño.
Originalmente, él había pensado que Dispo y los demás provenían de algún dominio estelar remoto que no había oído hablar de los Saiyajin ni de Freezer, sin imaginar que provenían de un universo completamente diferente. Resopló suavemente, volvió a alzar la barbilla y borró de su rostro la expresión de sorpresa. Entonces, ¿qué hace este capitán que nos persiguió hasta aquí en nuestro universo 7? Hay muchos agujeros de gusanos inestables en el universo, y las entradas y salidas de algunos conectan aleatoriamente las coordenadas de dos universos diferentes. Cuando Dispo y los demás patrullaban en su platillo, es posible que se estrellaran por casualidad contra uno de estos agujeros de gusano, transmigrando directamente del universo 11 a nuestro universo 7. Como capitán de los Predator, Topo debía haber rastreado la señal de su platillo y haberlos seguido hasta aquí. Linosi ofreció una explicación lógica. Capítulo 191. Linosi explica al dios de la destrucción en el acto. Linosi, ¿quién eres exactamente? ¿Por qué sabes tanto? Ni siquiera los científicos Saiyajin saben estas cosas, ni siquiera ese tal Freezer, que se hace llamar el emperador del universo, las sabe. ¿Cómo es posible que tú, una simple trabajadora de logística Saiyajin, sepas todo esto? Vegeta escudriñó a Linosi con recelo, su mirada recorriendo desde el cetro que sostenía en la mano hasta la esfera del dragón que colgaba de su cuello, y luego de la esfera del dragón a su rostro elegante y refinado. Estallido. Red le dio una bofetada a Vegeta en la nuca. La fuerza no fue ni muy leve ni muy fuerte, solo la suficiente para hacerlo tropezar y avanzar varios pasos, casi golpeándose la cabeza contra el borde de la consola principal. Vegeta se agarró la nuca, donde había recibido el golpe, y giró la cabeza bruscamente, con el rostro lleno de inocencia y agravio. ¿De dónde sacas tantas preguntas? Solo escucha lo que dice Linosi. Solo escucha la información que encuentra. Red retirada la mano y lo regañó con irritación. Entendido. Vegeta ascendiendo con impotencia, reprimiendo las 100 preguntas que tenía en la punta de la lengua. Linosi, continúa. ¿Cuál es la historia de esa persona bajita y de piel roja? Red se volvió hacia Linosi y levemente. De acuerdo. Al ver a Red defenderla sin dudarlo del interrogatorio de Vegeta, una oleada de calidez inundó a Linosi, y las puntas de sus orejas se tornaron rosadas. Bajó la mirada a la información en el orbe de cristal de su cetro y continuó. Esta persona bajita y de piel roja se llama Muse, viene del universo 3. Es un universo completamente diferente al universo 11, famoso por su tecnología mecánica. ¿Universo 3? ¿Cómo es posible que alguien del universo 3 esté confundido con alguien del universo 11? Buu ladeó su cabeza redonda, su carita regordeta llena de inocente confusión. La boca de Vegeta se contrajo violentamente, sus ojos se pusieron en blanco en dirección a Red, y comenzó a contar hacia atrás con regocijo en su corazón. Buu también hizo una pregunta, y además con un tono inquisitivo. Sin duda iba a recibir un golpe. Se cruzó de brazos sobre el pecho, e incluso una sonrisa asomó en su rostro de antemano, esperando ver la escena en la que Red abofeteaba a Buu contra la pared de la cabaña. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Red no tenía ninguna intención de golpear a Buu. Su rostro incluso mostraba una expresión de paciencia, esperando lo que vendría después. La sonrisa de Vegeta se congeló en su rostro, la anticipación en sus ojos se hizo ánicos. ¿Por qué? No le pegas a Buu cuando hace un montón de preguntas, pero me pegas a mí solo por hacer una. Esto nos lleva a un cierto tipo de existencia, el dios de la destrucción. Linosi suspiró levemente, y su tono se tornó un poco más solemne. ¿Dios de la destrucción? ¿Qué es eso? Broly asomó la cabeza por un lado, con los ojos brillantes, mostrando gran interés en ese título que sonaba muy poderoso. La boca de Vegeta se contrajo de nuevo, su visión periférica se dirigió rápidamente hacia Red, y la calculadora de probabilidad de ser golpeado en su corazón comenzó a funcionar a gran velocidad otra vez. Broly, estás acabado. El hecho de atreverse a preguntar qué es un dios de la destrucción. Este tipo de ignorancia fingida debe ser mucho más grave que la pregunta que acabo de hacer. Solo espera, la bofetada llegará pronto. 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos. Red seguía sin moverse, simplemente permanecía de pie junto a Linosi con los brazos cruzados, con una expresión tan tranquila como si estuviera escuchando una historia cualquiera. Vegeta apartó la mirada de Red en silencio y la dirección hacia el techo de la nave espacial, planteando mentalmente una gran incógnita sobre el misterio sin resolver de los criterios de Red para golpear a la gente.
El dios de la destrucción es uno de los dioses de más alto rango en el universo, a la par del Kaioshin. No, en cierto sentido, el dios de la destrucción está más cerca de la esencia del poder universal que el Kaioshin. El Kaioshin es responsable de crear y nutrir la vida, mientras que el dios de la destrucción es responsable de la destrucción y el equilibrio. Cada universo tiene su propio dios de la destrucción, y su mera existencia forma parte de la ley del universo, respondió Linosi con paciencia. ¿El dios más poderoso del universo? Los ojos de Broly se iluminaron al instante y, emocionado, dio un gran paso adelante, apartando a Vegeta, que le bloqueó el paso. Eso suena interesante. Yo también quiero ser un dios de la destrucción. ¿Cómo puedo lograrlo? Linosi no pudo evitar reírse entre dientes ante la seriedad de Broly, y luego negó suavemente con la cabeza. Este chico es muy directo. Quiere hacer todo lo que oye que está de moda. Sin embargo, dado el talento y el ritmo de crecimiento de Broly, si Beerus alguna vez considera seriamente tomar un aprendiz, Broly podría estar calificado para convertirse en el aprendiz del dios de la destrucción del universo 7, por supuesto, el requisito previo es que primero aprenda a controlar su cordura cuando pierda el control. Vegeta ya había girado completamente la cara, con la barbilla en alto y los brazos cruzados sobre el pecho, mirando fijamente un panel de metal sin nada de particular en la pared de la cabina de la nave espacial, como si alguna verdad universal extraordinaria estuviera grabada en él. Tenía las orejas bien aguzadas, sin perderse ni una sola sílaba, pero había renunciado por completo a participar en la discusión, aunque la máquina de comentarios sarcásticos que llevaba dentro seguía funcionando a toda velocidad. ¿Vas a golpearlos o no? ¿Por qué solo me golpeas a mí? Estás aplicando un doble rasero de forma excesiva. Entonces, ¿este tipo llamado Muse es un dios de la destrucción? Red retomó las palabras de Linosi, volviendo al tema principal. No, él mismo no es un dios de la destrucción. Linosi dirigió su mirada hacia la figura baja y de piel roja en la pantalla holográfica y continuó. Es el hijo biológico de Mu, el dios de la destrucción del universo 3. Mu es el piloto exclusivo del universo 3. Dios de la destrucción, Moscú. Pensando. ¿El hijo de Mu? Red frunció ligeramente el ceño. En realidad, hablando estrictamente, Mu no puede considerar un dios de la destrucción en el verdadero sentido, explicó Linosi mientras observaba los datos que aparecían en el orbe de cristal de su cetro. El universo 3 es un caso especial entre los 12 universos. Los dioses de la destrucción de los demás universos alcanzaron sus posiciones paso a paso mediante su propio cultivo y rigurosas pruebas de poder divino, pero el universo 3 siguió un camino completamente diferente, la ruta tecnológica. Desarrollaron un conjunto de robots de combate superinteligentes, les infundieron el poder divino del dios de la destrucción por medios técnicos y permitieron que este robot sirviera como el verdadero dios de la destrucción. Este robot se llama Moscú. Y Mu es el piloto exclusivo de Mosco. Se sienta dentro de Mosco, controlando este robot de batalla dios de la destrucción para cumplir con las funciones de un dios de la destrucción a través de un sistema de control integrado hombre-máquina. Si quieres decir quién controla realmente el poder del dios de la destrucción, ese es Mu. Pero si quieres decir quién es el verdadero dios de la destrucción, es un robot frío. Así que la identidad de Mu es más bien la de un piloto, solo que no pilota una nave espacial, sino un supertraje de batalla con un nivel de poder al rango divino de un dios de la destrucción. Capítulo 192. El secuestro del hijo del dios de la destrucción. Este sistema se ha transmitido de generación en generación en el universo 3. Desde el primer desarrollador hasta el operador actual, la autoridad del dios de la destrucción se transmite de generación en generación a través del legado del robot. Y este Muse es el hijo biológico de Mu. Si no ocurre nada inesperado, en el futuro, cuando Mu se retire, Mosco pasará a manos de Muse. Se dice que le está pasando el puesto de dios de la destrucción a su hijo, pero en realidad, solo le está entregando un conjunto de robots de armadura de batalla ancestrales de alta tecnología, continuó Linosi. Así que así son las cosas. Después de escuchar la explicación detallada de Linosi, finalmente lo entendió. Red repasó sus recuerdos en su mente, entre los dioses de la destrucción de los 12 universos, Mosco del universo 3 era, de hecho, el que tenía el nivel de poder más bajo. En la batalla por el título de dios de la destrucción del manga Dragon Ball Super, fue el primero en ser eliminado, sin una actuación nada destacable. Los dioses de la destrucción de otros universos libraron batallas que sacudieron la Tierra, pero solo Mosco salió pronto como una lata pateada fuera del campo.
Un dios de la destrucción apoyado en alta tecnología jamás podría compararse con aquellos que se cultivan paso a paso para convertirse en dioses mediante su propia fuerza. Y este señor Topo, Linosi tocó suavemente el avatar gigante gris de Topo en la pantalla holográfica, ampliando la imagen para que ocupara casi toda la pantalla. Según los datos, es el candidato a dios de la destrucción del universo 11. Su maestro es el actual dios de la destrucción del universo 11, Lord Vermouth. Vermouth ya se está preparando para retirarse, así que tomó a Topo como su discípulo personal, con la intención de que lo suceda en el puesto de dios de la destrucción cuando él se retire. Candidato a dios de la destrucción, su nivel de poder es muy alto. Broly estaba aún más emocionado, sus ojos brillaban como dos bolas de fuego encendidas, sus manos se apretaban inconscientemente en puños. Sí, muy fuerte. Linosi asintió solemnemente, usando la respuesta más directa para disipar todas las conjeturas irreales de Broly. Al menos con el nivel de poder actual de Broly, incluso si se transforma en el estado berserker de un gran monomímico o un Super Saiyajin, un enfrentamiento directo con Topo sería muy difícil. Un candidato a dios de la destrucción posee no solo un alto nivel de poder, sino también completamente poder divino, ese es un nivel de poder diferente a la energía ordinaria. Entonces, mientras pueda derrotar a este tipo llamado Topo, también podré convertirme en un candidato a dios de la destrucción, ¿verdad? Broly no se desanimó en lo más mínimo cuando Linosi dijo que Topo era más fuerte que él. Al contrario, se emocionó aún más, con una sonrisa de oreja a oreja. Eso es cierto en teoría, pero, por desgracia, el puesto de candidato a dios de la destrucción no existe en nuestro universo 7. Linosi sonriendo amargamente, negó con la cabeza suavemente, y su tono denotaba un matiz de pesar. ¿Por qué? Porque el universo 11 tiene uno, pero nosotros en el universo 7 no. ¿En qué se diferencia el universo 7 de ellos? Broly parecía disgustado, con los labios fruncidos. Porque el dios de la destrucción de nuestro universo 7, Lord Beerus, simplemente no quiere retirarse. Linosi sonoro al responder, con un tono que denotaba una pizca de diversión impotente. Lord Vermouth del universo 11 se sintió cansado y quería retirarse, así que tomó un discípulo para prepararse para el traspaso. Pero Lord Beerus, su mayor afición es dormir, dormir durante décadas seguidas, despertarse para comer y luego volver a dormirse. Aunque ha sido dios de la destrucción durante más tiempo que Vermouth, no tiene la menor intención de retirarse. Un dios de la destrucción que no quiere retirarse, naturalmente, no buscaría un candidato a dios de la destrucción. Beerus, ¿acabas de decir Beerus? Vegeta habló de arrepentimiento, sus pupilas se contrajeron violentamente. Su Alteza Vegeta, ¿ha conocido antes al señor Beerus? Linosi giró la cabeza y su mirada se posó en el rostro de Vegeta, que aún conservaba una palidez persistente. Lo he conocido. Vegeta presionó los puños hasta que sus nudillos temblaron ligeramente, y las articulaciones adquirieron un color azul pálido debido a la fuerza excesiva. Respiró hondo, tragó la reticencia que tenía atascada en la garganta y bajó la voz una octava entera. Una vez, cuando yo era muy pequeño, vino al planeta Vegeta. Mi padre bajó la cabeza hasta casi tocar el suelo. Después, me llamó aparte y me habló con un tono que jamás había oído, pase lo que pase, no provoca a ese tipo. Esa fue la primera y única vez que mi padre me dirigió esa mirada. El rey Vegeta tenía razón. Lord Beerus es el dios de la destrucción de nuestro universo 7, a carga de la destrucción y el equilibrio de todo el universo, el poder que posee está en una dimensión completamente diferente a los niveles de poder que solemos encontrar. Linosi se acercó levemente. Dios de la destrucción. Vegeta masticó esas tres palabras, frunciendo aún más el ceño. ¿Es cierto que si me hago más fuerte que Beerus, puedo reemplazarlo y convertirme en el nuevo dios de la destrucción del universo 7? Broly asomó la cabeza de repente por un lado, con los ojos brillando como dos bolas de fuego encendidas. Apretó los puños hasta que crujieron, la emoción y el entusiasmo en su rostro casi se desbordaban por sus poros, como si lo que Linosi acababa de decir no solo no le asustara, sino que le diera una nueva meta por la que esforzarse. Linosi abrió la boca, pero por un momento no supo por dónde empezar. ¿Quién te dio la confianza para derrotar a Lord Beerus? Nada mal. Ambicioso. Este es el espíritu que debe tener un Super Saiyajin legendario, ponte metas altas y progresarás más rápido. Red rió a carcajadas, extendiendo la mano y le dio una palmada en el hombro a Broly, con los ojos llenos de admiración sin disimulo. Jeje. Al ser elogiado por Red, el rostro de Broly se iluminó con una sonrisa. Se rascó la nuca, sonriendo hasta que sus ojos se entrecerraron.
Por cierto, permítanme añadir una cosa más, entre los dioses de la destrucción de los 12 universos, la fuerza del señor Verus es la más alta, añadió Linosi solemnemente. Entonces, ¿quién es el más débil? ¿Hay algún dios de la destrucción al que pueda derrotar? Boo inclinó su cabeza redonda y preguntó con curiosidad. El dios de la destrucción más débil, si tuviéramos que clasificarlos por fuerza, sería Mosco, el dios de la destrucción del universo 3. Es ese robot que requiere que Mu lo opere desde dentro. Es diferente de otros dioses de la destrucción que se cultivan para convertirse en dioses mediante su propio poder. Su límite de fuerza está determinado por su estructura mecánica y la cantidad total de poder divino que se le inyecta. Linosi reflexionó en un momento. Entonces es fácil, iré a atrapar a ese pequeño pelirrojo llamado Muse y obligaré a su padre a cederme el puesto de dios de la destrucción. De todos modos, es solo un robot de colección. No importa quién lo opere. Los ojos de Broly se iluminaron de nuevo, su mirada ardiente fija en la pequeña figura roja de Muse en la pantalla, y ya había comenzado a remangarse. Capítulo 193. El encuentro con Freezer. Linosi levantó suavemente la mano para cubrirse el rostro. Realmente se te ocurren las cosas sobre la marcha. ¿Es el puesto de dios de la destrucción algo que se puede tomar sin más? Espera, no. Aunque históricamente ha habido casos de incautación, no es algo que cualquiera pueda tomar. Ni siquiera podrías sobrevivir en el universo. Entonces estás decidido. Agarraré a ese pequeño pelirrojo y le haré firmar un acuerdo para transferirme el título de dios de la destrucción. Si no sabe escribir, puede usar su huella dactilar. Broly se remangó hasta los codos y se dirigió a grandes zancadas hacia la escotilla de la nave espacial. Sus pasos eran tan ligeros como si se dirigiera a la cocina de buscar algo de comer, e incluso tarareaba una melodía desafinada. ¿Puedes sobrevivir en el universo? ¿Cuánto tiempo podrás resistir tu barrera protectora? La voz de Red llegó suavemente desde la dirección del asiento del piloto. Los pasos de Broly se detuvieron bruscamente. Giró la cabeza mecánicamente, parpadeó, miró su traje de batalla Saiyajin que carecía de protección espacial y luego alzó la vista hacia el frío y oscuro vacío que había fuera de la escotilla. Su dedo se quedó suspendido sobre el interruptor de la escotilla durante un buen rato antes de retirar la mano tímidamente, rascarse la nuca y esbozar una sonrisa tonta. Sí, lo había olvidado por completo. La última vez que casi me asfixio en el universo fue porque olvidé activar mi barrera protectora. Broly se rascó la cabeza y soltó un par de risitas tontas y avergonzadas. Ya encontraremos la manera de que puedas moverte libremente por el universo más adelante. No es un problema irresoluble, simplemente aún no es el momento adecuado. Hasta entonces, quédate obedientemente en la nave. Red se apartó del asiento del piloto, con un tono ligeramente más suave. Entendido. Broly se retiró obedientemente de la escotilla, aunque la emoción en sus ojos no se había desvanecido por completo. Nos están alcanzando de nuevo. Estos dos sí que saben volar, incluso después de habernos quedado tan atrás, siguen pisándonos los talones. Vegeta señaló de repente los dos puntos de luz que habían reaparecido en la pantalla holográfica. La luz púrpura de Topo y la luz roja de Muse emergieron de nuevo en la distancia, acercándose a la nave espacial a gran velocidad. Vamos, es hora de seguir guiándolos. Red no se anduvo con rodeos, se sentó en el asiento del piloto en la consola principal, agarró la palanca de mando y tiró de ella hacia atrás. ¡Wosh! Los motores traseros de la nave espacial se estallaron una vez más en cegadoras llamas azules, y toda la nave salió disparada hacia adelante como un proyecto lanzado con una onda, reduciendo instantáneamente a Topo y Muse a dos pequeños puntos de luz en la pantalla holográfica. Topo y Muse flotaban en el vacío, observando cómo la estela de luz blanca plateada se encogía en su campo de visión, y ambos guardaron silencio al mismo tiempo. Los habían perseguido de un lado a otro tantas veces. Cada vez que se acercaban lo suficiente como para poder verlos, la nave espacial se aceleraba repentinamente para dejarlos atrás de nuevo, y luego se detenía para esperar más lejos. Ya no se trataba de una persecución. Los hacían volar como cometas. Están jugando con nosotros. Aceleran y desaceleran deliberadamente para que no podamos alcanzarlos, pero no están dispuestos a rendirse. Topo apretó los dientes con rabia, y sus horribles dedos se convirtieron en dos bolas de hierro en el aire. No dejaré escapar a ese Freezer. Lo primero que haré cuando lo atrape será arrancarle la piel para usarla como trapo. Muse estaba igualmente exasperado, y el aire caliente que salía de sus fosas nasales se condensaba en dos pequeños cristales en el vacío.
Los dos permanecieron inmóviles, mirando en la dirección en la que había desaparecido la nave espacial, apretando los dientes en silencio durante un buen rato. No pude alcanzarlos, pero tampoco pude tragarse su orgullo. Ese bastardo llamado Freezer, sus métodos eran extremadamente extraños, calculando a la perfección el momento de su aceleración y desaceleración. Dime, ¿no es exasperante? Más le vale que no lo atrape yo solo. Cuando inmovilice a ese bastardo de Freezer contra la superficie de un planeta y le pise la cara, le haré tragarse hasta la última palabra. Muse estaba furiosa, y dos finas volutas de humo azul salieron de sus fosas nasales. Este desgraciado. Es, sin duda, el oponente más desvergonzado que he conocido en mi vida. El rostro de Topo, de un rojo púrpura intenso a un púrpura oscuro y profundo, se tornó furioso. Los dos se miraron, viendo la misma frustración y renuencia en los ojos del otro. ¿Y ahora qué? ¿Seguimos persiguiéndolos o cambiamos de táctica? Muse habló primero, su ira aún no se había disipado, pero ahora estaba mezclada con un atisbo de cansancio e impotencia. No nos queda más remedio que seguir persiguiéndolos. Nuestra nave está destruida y no hay otros vehículos disponibles en este dominio estelar. No perseguirlos significa rendirse. Yo, Topo, jamás he abandonado una misión en mi vida, y menos aún cuando se trata de rescatar a mi compañero. Topo apretó los dientes con un crujido. Muse no habló, solo acercándose con la cabeza profundamente. Los dos siguieron la dirección en la que la nave espacial había desaparecido una vez más. Llamas púrpuras y rojas surcaban el universo sumido en la oscuridad, como dos meteoritos obstinados. La nave espacial de Red dejaba una estela de llamas plateadas y brillantes a través del vasto cielo estrellado, deslizándose hacia adelante sin prisa. La velocidad no era ni rápida ni lenta, sino la justa para que Topo y Muse pudieran ver ese pequeño punto de luz blanco azulado que colgaba en el borde de su visión, como una zanahoria que nunca podrían alcanzar. Este control de velocidad era extremadamente complicado, siempre existió la esperanza de ponerse al día, pero siempre estuvo a un paso de lograrlo. Tras volar durante unos 5 minutos, Vegeta se inclinó hacia la pantalla holográfica, y con el dedo señaló una silueta borrosa que se desplazaba rápidamente por la esquina de la pantalla. Eso es, alguien está saludando. Saludando en el universo, sin nave espacial, sin escudo de aire, simplemente ahí parado, completamente expuesto en el vacío, saludándonos. En realidad, Red no necesitaba que Vegeta se lo dijera. Su capacidad de percepción ya había captado esa solitaria fuente de energía humanoide que flotaba en el cielo estrellado. Conocía demasiado bien esa energía, fría, violenta y con un aire imperial y moralista. Inclinó la cabeza para observar la imagen ampliada en la pantalla holográfica, y apareció una curva sutil en la comisura de sus labios. En el centro de la pantalla, una figura flotaba en el cielo estrellado en una postura extremadamente desaliñada. Su cuerpo era liso, de un blanco puro, con extremidades delgadas y una larga cola que se arrastraba tras él. Flotaba arriba y abajo en el vacío, y sus movimientos denotaban una sutil prisa frenética. Era evidente que llevaba mucho tiempo a la deriva en el espacio. No había nave espacial, ni secuaces, solo un nivel de poder intacto pero inútil. Esta persona no era otra que el emperador Freezer. Sin embargo, debido a que Freezer se encontraba en su forma final con una apariencia distinta completamente a la del pequeño enano que solía sentarse en una silla flotante, Vegeta abrió muchos los ojos y miró varias veces, pero simplemente no pudo relacionar al tipo blanco con aspecto de lagarto que tenía delante con el Freezer de cabeza morada que solía ver. Es congelador. Ha adoptado su forma final, esta es su verdadera apariencia al luchar. El tipo bajito sentado en una silla flotante es solo su primera forma. Linosi respondió en voz baja. Capítulo 194. El encuentro entre Freezer y Topo Freezer. ¿Cómo terminó luciendo así? Las pupilas de Vegeta se contrajeron bruscamente, y su expresión pasó de confusión a sorpresa. Se quedó mirando la figura blanca en la pantalla, que agitaba los brazos frenéticamente, moviendo los labios varias veces antes de que finalmente lograra asociar el nombre con la imagen. Debe pertenecer a una raza capaz de múltiples transformaciones. Con cada transformación, su apariencia cambia por completo y su nivel de poder aumenta exponencialmente. Red suena levemente, reclinándose en su silla mientras tamborileaba con calma sobre el joystick. Esta forma final es la más poderosa de todas, con un nivel de poder de aproximadamente 120 millones. Un fugaz rubor cruzó el rostro de Vegeta. 120 millones.
Su nivel de poder actual era como máximo de 2 millones, y el lagarto blanco que se agitaba frenéticamente en el vacío frente a él tenía un nivel de poder 60 veces superior al suyo. Apretó los dientes, con los músculos de la mandíbula tensos. Freezer. ¿Es fuerte? ¿Quién es más fuerte, él o yo? Broly giró la cabeza para preguntarle a Vegeta, con el rostro lleno de gravedad. No lo sé. Vegeta apartó la cara y escupió las 3 palabras con decisión. Red no prestó atención a su conversación. Movió suavemente la palanca de mando y la nave espacial trazó un arco perfecto a través del cielo estrellado, pasando a toda velocidad junto a Freezer. Cuando la nave espacial rozó a Freezer, la distancia entre ellos era tan corta que Freezer incluso pudo ver claramente las luces que brillaban desde las escotillas de la nave. Entonces, esa luz pasó ante él sin piedad, sin disminuir la velocidad, dejándolo a él y a su brazo en alto atrás, en la estela de escape de la nave espacial. El rostro pálido de Freezer reflejaba incredulidad. Lentamente bajó el brazo que había mantenido levantado durante tanto tiempo, observando cómo la luz plateada se alejaba cada vez más. Su nivel de poder de 120 millones se disparó e hirvió en sus venas, pero estaba completamente indefenso ante esa nave espacial. Su pecho se agitaba violentamente, apretó los dientes con un crujido y un rugido, casi completamente ahogado por el vacío, se escapó de su garganta. Inmediatamente después, Freezer no dudó ni un instante más. Extendió el dedo bruscamente hacia adelante, y una esfera de energía destructiva de color rojo oscuro se condensó en la punta de su dedo. La explosión de energía se expandió rápidamente en su palma, luego se transformó en un rayo de luz roja ardiente que se dirigió frenéticamente hacia la nave espacial. La velocidad del rayo era incontables veces mayor que la de la nave espacial, describiendo una trayectoria recta de color carmesí a través del vacío. Por supuesto, Red no iba a permitir que esa pequeña cantidad de energía de Freezer alcanzara su nave espacial. ¡Chas! Incluso le dio un ligero empujón al joystick sin cambiar su expresión, y la nave espacial esquivó el rayo rojo entrante con un paso lateral extremadamente elegante. El rayo rozó el costado de la nave espacial y se deslizó hacia el lejano cielo estrellado, explotando silenciosamente en algún rincón deshabitado en una fugaz chispa de color rojo oscuro. Maldita sea. Ya verás, he marcado tu nave. En cuanto yo, Freezer, encuentre a mi fuerza Freezer, lo primero que haré será convertir tu nave espacial y a todos los que estén dentro en polvo interestelar. Freezer ardía de odio en su corazón, pero solo pudo observar impotente cómo la nave espacial se alejaba cada vez más. Desde que su propia nave espacial fue completamente destruida por el rayo de Merus y la posterior explosión, Freezer había estado a la deriva en este maldito dominio estelar durante quién sabe cuánto tiempo. En su camino había pasado por varios planetas, cada uno de ellos una roca muerta y sin vida donde ni siquiera pudo encontrar una estación de comunicaciones funcional. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, vio de repente una nave espacial de color blanco plateado que volaba hacia él. El corazón de Freezer dio un vuelco de alegría al pensar que por fin podría conseguir que lo llevaran. Incluso ya había repasado mentalmente todo el guión posterior. Primero, finge que te subes cortésmente a su nave espacial y, una vez que la nave aterrice en la fortaleza de Freezer más cercana, ejecuta a todos los que estén a bordo sin dejar un solo superviviente. Sin embargo, lo que jamás imaginó fue que la nave espacial no dudó ni un instante y pasó volando directamente a su lado. No es que no lo vieran. Lo vieron y fingieron no verlo. Tras pensarlo un momento, Freezer apretó los dientes y corrió frenéticamente en la dirección en la que había desaparecido la nave espacial. El resultado era predecible. Como si pudiera alcanzarlo. Freezer lo persiguió un rato más, hasta que finalmente tuvo que admitir una cruel verdad: la velocidad de la nave espacial superaba con creces su propia capacidad de vuelo. Por mucho que acelerara, la distancia entre ellos no hacía más que aumentar. Se detuvo en el cielo estrellado, jadeando con dificultad, con el pecho agitado dramáticamente. Ese maldito piloto ni siquiera le dio la satisfacción de una huida limpia. La nave espacial se desplazaba lentamente a una distancia que no era ni demasiado lejana ni demasiado cercana, y su estela de escape parpadeaba intermitentemente. Te dejan ver la esperanza, pero nunca te dejan alcanzarla. Freezer temblaba de rabia. En ese preciso instante, su visión periférica captó de repente 2 luces que se acercaban rápidamente por detrás. Una púrpura y otra roja, dejando tras de sí largas estelas de energía, volaban hacia él a una velocidad asombrosa. Freezer hizo una breve pausa, deteniéndose lentamente, entrecerrando sus ojos triangulares mientras miraba atentamente en dirección a los recién llegados.
Detrás de él apareció nada menos que Topo y Muse. Los dos habían estado siguiendo la estela de escape de la nave espacial, pero a mitad de camino, de repente divisaron algo blanco que se movía delante. Al observarlo más de cerca, no era una nave espacial. Era una persona viva. Ambos bandos se encontraron cara a cara bajo el cielo estrellado. Tres figuras flotaban en el frío vacío, formando un triángulo de confrontación. Topo y Muse estaban de pie uno al lado del otro, observando de arriba abajo a la extraña criatura, lisa y blanca como la nieve, que tenían delante. Por otro lado, Freezer entrecerró los ojos, escudriñando a esos dos invitados no deseados con una mirada de escrutinio y competencia. ¿Quién eres? ¿Qué haces vagando por este dominio estelar? ¿Has visto pasar por aquí una gran nave espacial de color blanco plateado? Topo habló primero, recorriendo con la mirada a Freezer de arriba abajo. ¿Y tú quién eres? ¿Acaso no conoces la cortesía básica de decir tu nombre antes de preguntar el de los demás? Freezer entrecerró los ojos, burlándose fríamente por la nariz. Capitán de los Predators, Topo. Este es mi amigo Muse, del universo 3. Topo se enderezó la espalda, se presentó y levantó la palma de la mano para hacer un gesto presentando a Muse. ¿Los Predators? Nunca he oído hablar de ellos. ¿Qué universo 3, universo 4? Solo hay un universo en toda la existencia, el que yo, Freezer, gobierno. Freezer respondió con indiferencia, con un tono casual. No nos interesa tu identidad. ¿Viste esa nave espacial más adelante? Esa de color blanco plateado, volando en esa dirección, esos son nuestros Predators. Nave espacial. Topo levantó la mano y señaló hacia la luz azul parpadeante en el lejano cielo estrellado. ¿Esa es tu nave espacial? Los labios de Freezer se curvaron lentamente, revelando una sonrisa sumamente significativa. Esa sonrisa ocultaba una hoja afilada, con la punta envenenada. Vámonos, Muse, no pierdas el tiempo con esta persona irrelevante. Topo ignoró a Freezer y giró la cabeza para hablar cortésmente con Muse. Capítulo 195. Freezer, eres a quien estamos buscando. Muse ascendiendo y ambos se dieron la vuelta simultáneamente, reajustando su dirección para prepararse para perseguir de nuevo a la nave espacial. Sus movimientos eran precisos y decididos, ignorando por completo al hombre lagarto blanco que estaba a su lado. Dos guerreros del rango divino interno del dios de la destrucción realmente no tenían ninguna curiosidad extra por un pequeño señor de la guerra en el universo. La sonrisa en el rostro de Freezer se congeló. Sus pupilas se contrajeron violentamente. La ira que se había acumulado en su pecho desde que fue pisoteado por el Supremo Kai, aplastado por las suelas de Champa, apretado por las esposas de Merus y desechado sin piedad por la nave espacial se había expandido hasta su límite y finalmente explotó por completo en ese momento. ¿Sabes quién soy? ¿Te atreves a ignorarme, emperador Freezer? Un viejo musculoso que apareció de la nada, un enano rojo que ni siquiera alcanza su altura. ¿Cómo te atreves, basura como tú, a darme la espalda, Freezer? Freezer se estalló en cólera, el sonido que salió de su garganta fue agudo y penetrante. Mientras pronunciaba sus palabras, Freezer no le dio a la otra parte ningún tiempo para reaccionar. Su gran mano se balanceó violentamente hacia adelante, y la masa de explosión de energía de color rojo oscuro que ya se había reunido en su palma se expandió instantáneamente varias veces, transformándose en un horrible rayo de luz que se disparó salvajemente hacia Topo y Muse. Topo y Muse apenas habían despegado unos segundos cuando un silbido agudo, característico de la energía que atraviesa el espacio, provino de detrás de ellos. Ambos percibieron la energía entrante casi simultáneamente, la intensidad no podía calificarse de baja. Como mínimo, era capaz de hacer estallar un planeta pequeño. Pero para dos dioses de la destrucción en prácticas, esto no era muy diferente de una brisa cálida que les soplaba en la cara. Topo ni siquiera detuvo por completo su impulso de vuelo. Acaba de hacer un giro limpio y preciso en el aire, y con un golpe de revés, desvió la explosión de energía roja oscura que se aproximaba silbando. Estallido. La ráfaga de energía que Freezer había disparado con más de la mitad de su furia y casi toda su fuerza, impactó de lleno en la palma de Topo que era más grande que un recipiente de arena, produciendo una explosión sorda. Luego, salió disparada en otra dirección a una velocidad mayor que la de su llegada, explotando silenciosamente en un hermoso espectáculo de fuegos artificiales en el cielo estrellado, no muy lejos de allí. De principio a fin, Topo ni siquiera frunció el ceño. Creo que acabo de oírle decir, es el emperador Freezer. ¿Crees que su voz se parece a la de la persona que nos habló antes?
Muse dejó de volar de repente y miró a Freezer, con una expresión de seria reflexión en los ojos. Yo también lo oí. Pero la voz suena diferente a la de la persona del comunicador. La voz del comunicador era más arrogante, juvenil y tenía un toque más cínico, como el yin y el yang. Esta es pura rabia. Topo también se detuvo, volviendo la vista atrás para examinar a Freezer, con la mirada fija como la de alguien que evalúa a su presa. Es normal que la voz suene diferente, seguramente cambió el tono a propósito cuando nos insultaba por el comunicador para evitar ser reconocido después. Es un método básico de autoprotección para un mentiroso. Muse se tocó la barbilla y analizó con seriedad. Tienes razón. Usó una voz falsa cuando nos llamó antes, y ahora que estamos cara a cara, su verdadera voz ha quedado al descubierto, por eso no coincide, esto demuestra aún más que es la persona que buscamos. Topo ascendiendo. Este tipo es tan arrogante, atacándonos a la cara y anunciando su nombre después del golpe, es sin duda el mismo con el que hablamos antes. Bajó de la nave espacial específicamente para bloquearnos el paso y detener nuestra persecución. Al renunciar voluntariamente a la ventaja de velocidad de la nave para enfrentarnos de frente, parece que tiene mucha confianza en su poder. Muse resopló con frialdad, con los brazos cruzados sobre el pecho. Es que, algo no me cuadra. Topo frunció el ceño, como si quisiera decir algo pero por un momento no pudiera encontrar las palabras. Efectivamente, sentía que cierta conexión era discordante, pero no podía articular exactamente qué era lo que fallaba. Quizás la diferencia entre este Freezer y la imagen del rey genio de la provocación que se había imaginado era demasiado grande, el hombre que hablaba por el comunicador estaba tranquilo y sin prisas. Cada frase daba justo en el clavo con lo que le hacía enfadar, como un brillante jugador de ajedrez. Mientras tanto, el lagarto irritable que tenía delante, que disparó una ráfaga de energía sin decir palabra, parecía más bien una bestia atrapada y acorralada, mordiendo salvajemente. Pero, pensándolo bien, Topo sintió que tal vez había sobreestimado al enemigo. La otra parte podría ser simplemente un idiota irritable, y fue pura suerte que hubiera dado con sus puntos débiles durante la comunicación. Como no lograba descifrar exactamente qué era lo que fallaba, Topo no se molestó en seguir pensando en ello. Los hechos en cuestión eran muy claros, este tipo que decía ser Freezer, que antes tuvo la audacia de autodenominarse emperador del universo, humilló a los Pride Troopers de todas las maneras posibles por teléfono, y ahora lanzó un ataque activo contra ellos. Cualquiera de estas razones era suficiente para que recibiera una paliza. Y Topo y Muse contenían una rabia incontenible, sin tener dónde desahogarse. ¿Acaso no era esto simplemente un saco de boxeo en la puerta de su casa? Los dos se congeniaron de inmediato, giraron al mismo tiempo y volaron de regreso hacia Freezer a un ritmo pausado. Esta vez su postura había cambiado, no se trata de un cazador que pasa por allí para pedir indicaciones, sino de un cazador que camina hacia su presa. Los brazos de Topo se abrieron ligeramente, el poder divino brotó en cada célula de su cuerpo y unas llamas púrpuras se elevaban tenuemente a su alrededor. Muse estaba aflojando las muñecas. Bajo su piel enrojecida, la energía también fluía con fuerza. Freezer observar cómo esos dos hombres no solo permanecían ilesos tras su golpe, sino que volaban de regreso hacia él como si estuvieran contemplando un aperitivo, y la confianza que albergaba en su corazón como emperador del universo de repente se resquebrajó ligeramente. ¿Qué me ha estado pasando últimamente? ¿Por qué siempre me encuentro con estos monstruos que son mucho más fuertes que yo? Primero fue golpeado por el Kaiosama Supremo, luego pisoteado por Champa y finalmente esposado por la Patrulla Galáctica. Ahora, incluso dos transeúntes de origen desconocido pueden desviar mi explosión de energía a máxima potencia con una sola bofetada. Tengo muy mala suerte. Pero estos dos tipos, no deberían ser tan fuertes como monstruos esos de antes, ¿verdad? La última lancé sin pensarlo mucho. No usé toda mi fuerza en absoluto. El Kaiosama Supremo es un dios, Champa afirma ser el hermano de un dios de la destrucción, y la Patrulla Galáctica son, como mínimo, ases entrenados profesionalmente, los dos que tengo delante, un anciano musculoso y un enano de piel rojiza, hijo, en el mejor de los casos, líderes de alguna pequeña organización en una galaxia remota. Yo, Freezer, no me voy a dejar intimidar por oponentes de este calibre. ¿Qué dijiste hace un momento? Repítelo. ¿Dices que eres el emperador Freezer? Topo se detuvo firmemente frente a Freezer, con los brazos cruzados sobre el pecho, preguntando fríamente mientras lo miraba fijamente. ¿Qué? ¿Tienes alguna objeción? Si no estás sordo, no hace falta que lo repita por tercera vez.
Freezer resopló con frialdad, devolviéndole la mirada a Topo con un gesto de fastidio, negándose a mostrar debilidad. Muy bien, eres a quien buscábamos. Tanta búsqueda para nada, y te has presentado en nuestra puerta. Pensé que tendrías que esconderte en la nave espacial y acobardarte durante todo el día. La boca de Muse se curvó ligeramente, un destello de fría burla apareció en sus ojos, y volvió la cara hacia Topo y dijo: déjame encargarme de esto. Quiero darle una buena paliza personalmente. Después de haber vagado por el universo durante tanto tiempo, necesito un poco de libertad.